Saludo, todo porque nos queremos, somos amigos. ¿Qué haces, Javi? Te estaba felicitando por el libro. Muy bueno, loco. Muy bueno. Bueno, Muy en bueno. primer lugar, gracias por invitarme, Ale. Por favor. Para mí siempre es un placer, siempre es un honor. Y como siempre digo, entre vos y Mauro son los padres de la criatura. Así es que, para bien, ¿Sabés para quién mal. el otro día le pedí unas plateas para el hermanito de Connie, de mi esposa, y siempre me atiende muy bien? Y me dice, boludo, estaba yo ese día. No estaba Nielsen, pero yo te lo presenté. Matías Patanián. Patanián. ¿Lo conoces a Mati? Sí, claro, soy amigo de Matías. Matías trabaja en aeropuertos. Claro. Y yo era el economista jefe de corporación, o sea, trabajaba en otra empresa, no en aeropuertos, que era una que le prestaba servicios a las empresas de dentro del holding. Claro, claro. Y- Acercate más el micrófono vos si querés. Acércatelo vos. Ahí está. Ahí. Y entonces, y ahí lo conociste. Y lo conocí ahí. Matías es un excelente ser humano y él fue el que nos presentó. Claro, en Campo Bravo. Lo que pasa es que yo estaba almorzando con Nielsen ese día. Vos estabas con Guillermo. Claro. Pero él estaba también, Patanián estaba. Patanián es un dirigente de River muy importante. Matías estaba en otra mesa y justo estabas vos. Entonces nos Javi, presentó. ¿qué habías hecho en tele antes? Nunca te lo pregunté. ¿Dónde habías estado? ¿En qué programas habías estado antes? Había estado, por ejemplo, la primera vez que estuve así en tele fuerte fue en el programa de Julio Grondona. No, no de Julio, de Mariano Grondona. Perdón, de Sí. Mariano Grondona. Sí. Con Pablo Rossi. Ah, Y ahí, digamos, de hecho el que nos presentó fue el propio Guillermo Nielsen. pero ahí fue tu debut televisivo. Sí, Ahí exacto. empezaste. Sí, y después, cuando vino Piketty a la Argentina, yo escribía muchas notas en diarios, en especial en Infobae, y un día cuando venía Piketty a la Argentina, me llevó Carlos Sarvía a Infobae. Hice una crítica demoledora de Piketty, y eso lo levantó Cavallo, y bueno, y eso fue una explosión también de que me empecé a ser más conocido, y después me llevó un día, le propuso Carlos Sarvía a Mauro Viale que me lleve a la tele. Ah, o sea, primero Mariano, después fuiste con Mauro. Claro. Y escuchá, Javi, ¿y dónde estudiaste vos? ¿Dónde empezaste estudiando? En la economía. Yo economía empecé estudiando en la Universidad de Belgrano. Sí. Después hice 2 maestrías. Hice una en el IDES, una maestría más con un perfil keynesiano, con lo cual estudié todas las vertientes del keynesianismo. Ah, estudiaste también, hiciste una maestría con perfil keynesiano. Sí, mirá vos, absolutamente. Para entender el enemigo. Es que, bueno, te cuento, la realidad es que cuando te forman para ser economista en Argentina, te forman en un formato que oscila entre ser un post-keynesiano y un keynesiano neoclásico, con suerte. Todas las universidades, perdón, por ejemplo en filosofía, UBA es más analítica, de pronto las católicas son un poco más continentales, cada escuela tiene un talante, ¿viste? En economía es según dónde estudiás el talante económico de la escuela. En Argentina sí. te diría que el tinte keynesiano está bastante impregnado. Ajá. Es decir, de hecho te diría que en el SEMA se lo trata bastante bien a Keynes. Ajá. O sea, yo digo, con Keynes tengo distintas opiniones. O sea, Keynes, desde mi punto de vista, si yo lo pongo como persona, es un tipo brillante, un tipo de una inteligencia superlativa. Ahora, la teoría general de la ocupación del interés y el dinero es una monstruosidad, pero es la obra de un genio, es la obra de un genio que básicamente está escrita en favor de políticos corruptos. O sea, pero bueno, él era parte de la casta, Ujú. y él escribe un libro en favor de la casta. Entonces, ahí hay toda una... ¿A quién pones enfrente de él? Y ahora empezamos a hablar Argentina de lo tuyo, del libro, de las ideas. ¿A quién pones enfrente de Keynes en el contraequilibrio o en el equilibrio desde la perfección intelectual pero con otra corriente? ¿Quién sería para vos? Hayek. Es Hayek. Hayek sería... Sí, porque Hayek está varios escalones arriba de Friedman. O sea, Friedman lo que hace es dar una batalla contra el keynesianismo, no contra Keynes. Esto es muy importante. La batalla la da contra el keynesianismo, que no es lo mismo que dar la batalla contra Keynes. O sea, Keynes no pensaba tanto como el keynesianismo. Keynes en realidad era un tipo de una inteligencia superlativa y que si él veía que había problemas se acomodaba. Claro. De hecho, hay una anécdota, lo cuenta el propio Hayek, donde Hayek le dice, pero Maynard, te fuiste a cualquier lado con esto. Y él dice, con un chasquido de dedos, dice, cuando yo mueva los dedos, o sea, los voy a hacer ir para otro lado. O sea, era un tipo, pensá que era un tipo de 2 metros, o sea, el tipo te hablaba y era un seductor. O sea, hay una parte que cuentan sobre Keynes que es buenísima. O sea, la London School of Economics la manejaba Lionel Robbins. Y Lionel Robbins lo lleva a Hayek justamente para hacer contrapeso con Cambridge, donde tenía figuras como Marshall, como Pigou, digamos, y como Robertson o como el propio Keynes. O Joan Robinson también. Sí. Entonces, lo lleva para dar esa competencia, y el punto es que, esto, yo, si no me equivoco, creo que lo cuenta Hayek, dice que Lionel Robbins lo conoció a Keynes y se derritió. ¿En serio? Sí, Keynes. Por lo seductor que era. Y Keynes, claro, Keynes a los 5 minutos te hablaba y te envolvía. O sea, particularmente, yo tengo uno de mis mejores amigos que se llama Pablo Schiaffino, es profesor en Ditela. Bueno, es un experto en Keynes. Te lo sugiero, tipo muy divertido. ¿Esquiafino? Pablo Schiaffino. Lo voy a traer. Pero yo te paso el contacto. Nosotros somos muy amigos. De repente, quizás un sábado a la noche llamás y no me encontrás y puedes estar 4 o 5 horas hablando sobre Keynes
Con Pablo. con Schiaffino. Entonces es una cosa que en tu libro, y ahora empiezo a repasar y a hablar un poco, te voy a hacer una propuesta de la nota, cómo la quiero hacer, el tono. En un momento dado, en el libro, en el repaso del libro de lo que contás, porque aplicás, le cuento a la gente, en este libro que es El fin de la inflación, habla Javier de teoría económica y cuenta un poco, explica fácil, tiene una capacidad innata para la divulgación. Pero cuenta que en el 1445, en Génova, en 1495, en 1445, El primer congreso de Génova. claro, y se hace forzoso El curso forzoso. el curso forzoso de la moneda. Entonces, Es el inicio de la estafa. es el inicio de la estafa. Como yo soy postestructuralista, y soy Foucaultiano pero postestructuralista, yo no considero la historia como un río dialéctico, sino que considero arqueológicamente la historia y la considero que se desestructura por pequeños momentos o por hitos o dislocaciones. Tomé esto como una dislocación histórica. No sabía, y Foucault la tomaría. 1445 se hace el curso forzoso o nace la moneda, entonces podríamos decir como curso forzoso. Claro, exacto. A ver, lo primero, esto está en la parte medular. Esto es medular dentro de la lógica del libro. Esta es la parte que parece que tuviéramos una discusión de sordos. Literalmente. Toda la discusión que hoy tenemos sobre dolarización, ponele, es competencia de monedas y los argentinos ya eligieron el dólar. Por eso es la moneda con la que vas a liquidar el Banco Central. Después la moneda que terminen usando los argentinos puede ser cualquier moneda, la que se le dé la gana. Si vos, por ejemplo, fueras un petrolero, lo más probable es que tu moneda sea el WTI. Claro. ¿Entendés? O sea, si vos, no sé, sos un tipo que se dedica al negocio del gas, tu moneda va a ser el BTU. Es decir, porque en el fondo lo que vos buscás es cubrirte del riesgo de moneda. Si soy un sojero, usarías el precio de la soja. Exactamente, te iba a decir eso. Claro, Exacto. el precio de la soja, sí. Exacto. Claro. Digo, no tiene mayor misterio. Bueno, esto derrumba también otros problemas que mencionan los economistas, por los cuales no se puede dolarizar. En realidad, porque una de las cosas te dicen que no se puede dolarizar, porque si vos recibieras un shock externo negativo que te hace caer la demanda, si los precios son inflexibles a la baja, vos vas a tener una contracción de la actividad, y si tenés un mercado laboral rígido, vas a tener desempleo. Vendrías eso. La realidad, si vos tenés un problema en el mercado de Pero riquezas... nace en 1445. Sí, pero ese es otro tipo de problema, pero voy desarmando algunos de los mitos que discuten los economistas, porque justo vos entraste acá, que es genial esto. ¿Me dejás ir llevándote de la mano? Porque yo estudié y necesito no perderme. Porque Ok. acá estás como un maestro vos. Entonces es muy raro, porque tengo que entrevistarte, charlar con vos, pero a la vez tratar de llevarte con lo que estudié para que vos expliques mejor lo que tenés Gracias que por explicar. tomarte el trabajo de estudiarlo. Sí, si no Esto es parte de las refutaciones a la dolarización. Claro, ¿Cierto? entonces Adelante. me pierdo. Entonces yo voy a llevar, primero, voy a contextualizar a la audiencia el tono de la nota. Voy a entrevistarte y vamos a hacer una especie de juego de rol, como si fueses presidente. Yo soy presidente. Bueno, pero listo, te tenés esa confianza. Como si los argentinos te hubiesen elegido presidente. Entonces, me das una de las primeras entrevistas y estamos acá charlando. Y vas a tener el tiempo para explicar. Porque donde vas, si no, te apabullan y no tenés tiempo. ¿Podríamos hacer el compromiso ahora? Si soy presidente, la primera nota te la doy a vos. Te lo agradezco enormemente. Gracias, Javi, porque siempre tienes ese corazón de recordar de los momentos y donde abriste un poco el mundo Milei. Pero empecemos. Estamos en condiciones, vamos por lo más simple, ¿estás en condiciones fácticas si llegás de dolarizar, o ya está, suponete, dolarizar la economía argentina? Sí. Sí. De hecho, nosotros ya en este momento estamos empezando a discutir el formato del proyecto de ley a enviar al Congreso para dolarizar. A ver, empiezo despacito. Entonces, estás con tu equipo técnico fijándote cómo, cuando sea, si es que te toca, dolarizar la economía. Sí, de hecho ya tenemos un primer draft de la dolarización. Bien, sigo. Tengo todas estas preguntas acá que las hice a través del libro. Ahora, ¿puedo Sí, hacer una dale, aclaración? dale, todo tuyo. Sí. Hay distintos mecanismos de implementar la dolarización. A ver. ¿Sí? Lo que quiero decir es que hay alternativas que demandan más tiempo y menos tiempo. La que nosotros habíamos desarrollado originalmente demandaba 2 años y medio. Eso políticamente es una eternidad. Y por lo tanto nosotros estamos explorando las distintas alternativas y vamos a implementar la que demande menos tiempo. Ahora, ya me hace el primer título fuerte. En el segundo, concretamente, vas a dolarizar y no vas a dolarizar camino largo. Vas a usar camino corto para dolarizar. El camino corto que técnicamente sea factible, pero que sea lo más corto posible, porque la ventana de tiempo no es eterna. Sigo preguntándote, en tu libro contás que el dólar es un producto como si fuese, te tiro un yogur. Puedo comprar un yogur o puedo comprar dólar. Tiene precio como producto. Exacto. Entonces cada vez crece más ese precio. Y vos contás que la economía en Argentina conlleva un tiempo que es más o menos, dijiste vos, si no recuerdo mal el número, 18 meses. O sea, de 18 a 24 meses. de 18 exacto. a 24 meses. Es como si vos te estás maniobrando un portaaviones. Doblo, recién la maniobra va a notarse entre 18 y 24 meses. No Así es que es. vos doblás y en un mes ya lo ves. Así o sea es. que lo que estamos viendo ahora es lo que se hizo hace, el efecto de algo que se hizo entre 18 y 24 meses hacia el pasado. Así es. A ver, te digo de dónde viene eso. Porque vos ahí pusiste muchos conceptos. Entonces, lo que voy a hacer es desagregarlo. Primera definición. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y eso se genera por un exceso de oferta de dinero. El exceso de oferta de dinero puede ser o porque vos incrementaste la oferta, o porque cayó la demanda,
o pasaron las dos cosas a la vez. Disculpame, explícame ejemplo de cada una. Incremento la oferta, ejemplos. Sale el Banco Central a emitir dinero. Listo, ¿cómo pasa? Dale. Y se incrementa la demanda, ¿cómo Bueno, podría caída de la demanda ¿Cómo es, sería? dejas de tener pesos para comprar dólares. Dale, perfecto, seguí. Sí, entonces, si aumenta la oferta y cae la demanda, o pasan las dos cosas a la vez, el poder adquisitivo del dinero cae. Es decir, el dinero vale menos. Dale. Consecuentemente, vos necesitas muchas más unidades monetarias para comprar el mismo bien. Es decir, eso se llama como inflación. Clarísimo. ¿Ok? Es Clarísimo. decir, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Dale. Si vos te fijas en una parte del libro, yo defino inflación. Digo, si ustedes tomaban los diccionarios a inicios del siglo XX, te va a definir la inflación como la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Después de la irrupción del keynesianismo, que implica un retroceso en materia de teoría del valor, porque es volver a la teoría del valor-trabajo, es donde los precios son determinados por los costos. Fíjate que la definición más usual que hoy conocés de inflación es que es la suba generalizada de precios. Esto no es trivial, porque si vos considerás que el problema es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, vos vas a ir y te vas a pelear con el Banco Central. El problema son los políticos. No te vayas tan adelante. Para que me entraste en tema. No, para. Escúchame, me entraste en tema. Yo voy lento para que me vaya quedando en la cabeza. Bancame, Sí. porque de la otra manera vos te la agarrás con los empresarios, con los consumidores, que cualquiera, menos con los políticos, que son los responsables. Entonces, primer punto es esto. Quiere decir que si vos generás el exceso, se te genera el exceso de oferta de dinero. Emitir. O sea, todos los precios van a subir. Sí. El dólar es un precio más de la economía. Está clarísimo. Me lo dejaste claro. Listo. Eso lo tengo claro. Listo. Sigo. Sigamos. El Banco Central, el BCRA. Esto, contéstamelo técnicamente, no me lo adjetives. Técnicamente. ¿Para qué está el Banco Central en un país? La única función, estrictamente hablando, desde el punto de vista teórico, Teórico. es para cubrir la existencia de una corrida bancaria. Bien. Para lo único que existe. Mira, te explico cómo viene. Este debate arrancó a mediados del siglo XVI con los escolásticos, lo que se llamaba la Escuela de Salamanca. ¿Por qué son los primeros que se enfrentan al problema de la inflación? La Escuela de Salamanca, o sea, en España. ¿Por qué? Porque había venido todo el oro de América, ¿sí? Allá por 1550, empezaba a tener un problema de inflación. ¿Por qué tiene un problema de inflación? Porque vino todo el oro de América. Cuando viene todo el oro de América, ¿qué pasa? Aumenta la oferta de oro. Al aumentar la oferta de oro, ¿el qué tiene que pasar con el oro? Tiene que perder valor. O sea, todos los bienes expresados en unidades de oro subieron. Tenías inflación. Entonces, los tipos empiezan a decir, bueno, para acá hay un problema. ¿Dónde está el origen del problema? En esa circunstancia aparecen distintas escuelas. Aparece la Currency School, es decir, la escuela monetaria, y aparece la Banking School, es decir, la escuela bancaria. Y eso genera todo un debate que después pasa a Escocia, después pasa a Italia, después pasa por Suiza y termina en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX con algo que se llama la Ley Peel. La Ley Peel es un engendro es una suerte de, viste que muchas veces yo lo llamo la tiranía de las funciones cóncavas. Una función cóncava es una función que crece, pero crece decrecientemente, encuentra un punto máximo y después se empieza a decaer. Entonces los economistas están fascinados con ese instrumento y entonces le quieren encontrar el óptimo a todo. Y eso, desde mi punto de vista, está mal. ¿Por qué? Porque suponete lo siguiente, yo te digo, Alejandro, ¿respetar la vida está bien? Respetar la vida está bien, sí, claro. Y asesinar a alguien está mal. Exactamente. Bueno, estos tipos te van a decir que hay un óptimo, que hay un nivel de tortura óptima. Me comprende que es un desastre. O sea, moralmente uno no puede soportar ni asesinar a nadie, Ni torturar a nadie, porque está mal. Entonces, yo por eso lo llamo la tiranía de las funciones cóncavas. Lo pongo con un ejemplo un poco áspero para que la gente se dé cuenta de lo que estoy hablando, que esa aberración. Es algo así como, bueno, está bien, tengo una posición por acá y otra posición opuesta, entonces si voy por el medio está bien. No, si voy por el medio también está mal. Hay una famosa frase que se usa que es que para un estadístico puro desde la empiria, si pone la cabeza en un microondas y los pies en una barra de hielo, en promedio está bien. Hay un chiste de econometristas sobre eso. ¿Ah, sí? Claro, van 3 econometristas de casa. O sea, los econometristas son los estadísticos aplicados a la economía. Entonces, está pasando una liebre, tira el primero y le pifia por medio metro adelante. Tira el segundo, le pifia por medio metro atrás. Y el tercero grita, vamos, le pegamos, le pegamos. ¿Por qué? Porque en promedio le pegaron. Es un chiste que corre, es muy nerd, pero es hermoso. Es un chiste nerd. Tengo un montón de chistes nerd. ¿Lo conocés, el baile de las funciones? No. Van todas las funciones a un baile y está Coseno bailando, está Seno también así, súper sexy, Seno, ¿no? Digamos, estaba Tangente, estaban todos así. Y estaba en un costadito a la X. Le dicen, che, a la X, integrate. ¿Para qué? Si da igual. No, es muy bueno. No, la nerdeada intelectual de cada mundo es buenísima. Es muy buena, es muy divertida. Escuchame, dale, seguimos. Entonces, Javi, no te quiero sacar de eje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí. La ley Peel lo que termina armando es algo muy parecido a lo que tuvimos nosotros con la convertibilidad. Era un sistema de tipo de cambio fijo contra el oro. O sea, el patrón en lugar de ser el dólar, como era la convertibilidad, era el oro. Y vos tenías sistema financiero de encaje fraccionario. Entonces, ¿qué pasaba? Si por algún motivo el sistema financiero le prestaba mal y había una corrida, el Banco Central, ¿qué hacía? Asistía. Entonces se emitía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando esa corrida es sistémica, básicamente porque se origina en una insolvencia... ¿Hasta cuándo nació el Banco Central? 1935. ¿Nació para siempre o nació con una terminación? No, nació para que fuera durante 40 años.
Terminaba el 70 y pico. En el 75 había que cerrarlo. Está en el libro, tenés razón. Está en el Sí, libro. digo, sí, esa es Y una no- gran y no- estafa. Y no se cerró. No, y no solo eso, sino que se utilizó para hacer una gran estafa. Eso ahora lo explico, mira. Sí. Pero porque eso es más delicado todavía. Entrar en ese tema es un tema todavía mucho más perverso. ¿Cómo se creó el Banco Central y por qué se creó? En ese sentido, ¿sabes quiénes fueron los que más se opusieron a la creación del Banco Central? Los socialistas, Dickmann y Palacios. Mirá vos. Tomás los debates y se mataban. Pero bueno, al margen de eso, ¿cuál era el problema? Si el problema estaba dentro del sistema, ejemplo, vos le prestaste mucho al sector público y el sector público defoltea y la única forma que tiene para pagar es emitiendo dinero, te emitía y te generaba una corrida sistémica que era independientemente de lo que hicieran los bancos. Porque, para variar, siempre el sector público, ¿qué hace? Apretaba a los bancos para que les presten a él. Claro. Entonces, cuando la gente se daba cuenta, corría y entonces se ponían a imprimir billetes y entonces con esos billetes iban y corrían contra el oro y cuando no quedaba más oro, ¿qué hacía? Devaluaban. Entonces, hacían un salto. Ahora, fíjate esto porque a pesar de eso, la inflación en el mundo era baja. Es decir, con lo cual, aún teniendo esos desmadres, era baja. Entonces, el único motivo verdadero por el cual existe el Banco Central tiene que ver con esto que se llama la función del prestamista de última instancia. Si vos tenés un sistema de encaje fraccionario que consta en algo, vos haces un depósito. El banco guarda una parte y la otra la presta. Ahora esa plata vuelve al sistema, vuelve a la gente. La gente ¿qué hace? Toma esa plata, una parte la guarda en el banco guarda una parte y esa parte prestante ¿qué hace? La presta. Eso se genera algo que se llama multiplicador monetario y hace que la base monetaria se convierta en un número mucho más grande. Cuando vos mirás M1, M2, M3, digamos un número más grande en general que, digamos, la base monetaria. En ese contexto, el único motivo por el cual existe el Banco Central es para que sea prestamista de última instancia. Es decir, para cuando vos tenés una corrida bancaria. Es decir, que cuando, por ejemplo, un economista te dice, no, bueno, no podemos dolarizar porque tenemos déficit fiscal. ¿Cómo? Hay algo que se llama, hay un libro de Robert Mundell sobre economía internacional, que es del año 68, que los economistas de muchos años lo conocen, algunos estudiaron con Mundell, de hecho, parte de mis asesores estudiaron con Mundell, ya sea Carlos Rodríguez o Roque Fernández estudiaron con Robert Mundell. ¿Qué es lo interesante? Tiene un concepto que se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. Vos querés atacar la inflación se ataca con política monetaria. Si vos tenés un problema de déficit fiscal, se ataca con política fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Ale, suponete que vos llegás a tu casa. Tu mujer te dice, che, Ale, no alcanza la guita. Bueno, entonces digo, ¿qué hacemos? Es decir, bueno, a ver, voy a tratar de ver si puedo generar más ingresos. Y de repente vos estás laburando 16 horas por día. ¿Podés generar más ingresos? Y es difícil. Entonces la solución es bajar los gastos, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si agarra a alguien y te dice, no, Ale, la solución es irte de caño? Está mal, ¿no? Digamos, la solución es robar. Es lo que hace el Banco Central. Cuando nosotros hacemos el planteo de la dolarización, si vos querés, hay 4 elementos para justificarlo. Ahora, el primer elemento, que es el que rehúye todo el mundo, es una cuestión, digamos, ética y moral. Suponete lo siguiente. Yo ahora tengo una fotocopiadora acá y empiezo a copiar billetes. Y con esos billetes te quiero comprar esa cámara, te quiero comprar esa silla, te quiero comprar aquel micrófono, te quiero comprar el celular. ¿Lo aceptarías? No, pues son falsos. Bien, me encanta. ¿Y cuando lo hace el Banco Central, no? Es decir, si nosotros nos ponemos a imprimir billetes, vamos presos. El Banco Central me da un billete que yo puedo usar, me lo aceptan. ¿Por qué? Y porque es curso legal. Digamos, en realidad el curso legal es el nombre elegante de qué cosa, entonces. De lo que vos crees o lo que vos sostenés que es una Génova afán. 1445, el curso forzoso. Mira cómo hiciste el círculo, che. Es decir, a punta de pistola te obligan a utilizar. ¿Y por qué no el dólar? Pues no es lo mismo. No, ahí está el punto. Pero ese es el último punto del argumento. Entonces, el primer argumento es un robo, ¿sí o no? Porque si yo te estoy obligando a utilizar esos billetes, es un robo, ¿sí o no? Sí, no puedo usar otro billete que, a ver, ¿puedo usar pesos o puedo usar dólares? Está bien, pero lo que digo es, si vos... Igual me pagan en pesos. Está bien. Y todo lo que te están escuchando cobran en pesos. Bien, exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que algo sea legal no quiere decir que sea legítimo. El curso forzoso es legal. Curso legal. Es legal, pero no es legítimo. La mejor muestra de que no es legítimo es que si vos te pones a hacer esta operación de imprimir billetes, vas a ir preso. Y sin embargo, los políticos lo hacen desde el Banco Central y ninguno va preso. Primer punto. Entonces, la primera pregunta es de índole en el plano moral. ¿Robar está bien? No, robar está mal. Consecuentemente, si robar está mal, no importa que lo hagas vos, él, lo haga yo, o el Banco Central, o un político. Está mal, robar está mal. Ese es el primer punto. Y fíjate que todos rehúyen contestar eso. Lo que pasa, y ahí me meto en lo fáctico. Esto es, dentro de lo podríamos enmarcar teoría de los valores o podríamos hablar del imperativo moral, o de lo ético y moral. Y vos sabés que lo ético y lo moral está corrido. Para alguien puede ser ético, no sé, viste, ahora Lanús, por ejemplo, prohibió la tracción a sangre. Y no ningún caballo puede tirar ningún carruaje en Lanús. Pero si vos vas a mi pueblo y le digo a Víctor Moreto que no use caballo para entrar al campo, no puede porque no tiene pavimento, entonces ahora llovió y tiene que entrar caballo sí o sí. O sea, lo que es bien visto, lo que es ley en Lanús, no podría ser aplicado de pronto en mi pueblo. Pero, y además que Víctor te podría decir, mira, yo trato bien el caballo, pero no importa, acá la nota sos vos. No, pero es muy importante lo que estás diciendo, Alejandro. Es muy importante. La pregunta es, decime en qué lugar robar está bien. Yo no digo, yo te tomo el punto. Bueno, igualmente no te quiero sacar porque con este tono que me encanta. Te diría en qué lugar podría estar bien robar. Te lo puedo decir en qué lugar. Si yo estoy, honestamente te digo, si yo estoy a punto de morirme de hambre, el Estado no aparece, no está, vos no me atendés el teléfono para prestarme 500 pesos y te vi en la calle y me diste vuelta la cara, no tengo un mango y veo 2 latas de atún
que uno se dio, y si no, como me muero de hambre y no sé si no está justificado una lata de atún, no ir de caño a robar a un tipo, un jubilado. Pero quiero un pedazo de pan y salgo corriendo y como un pedazo de pan mientras corro. O no sé. Robar está mal. Primer punto, robar está mal. Y si vos no respetas el derecho de propiedad, te vas a hundir. Digo, marco general. Vos sabés que durante la Gran Depresión en Argentina, el Estado no era lo que es ahora. Y la verdad que frente a la Gran Depresión la Argentina sufrió mucho. Ahora, y sin embargo, ¿cómo lo resolvió eso? ¿Sabes cómo lo resolvió? Con asociaciones que eran como si fueran hoy las ONG. Lo resolvió el sector privado. Lo resolvió el sector privado voluntariamente. Lo resolvían entre las familias acaudaladas, por decirlo de alguna manera, y la iglesia. Es decir, hay un libro maravilloso de Alberto Beneja Lynch, hijo, o sea, nuestro máximo prócer de la ideas de la libertad, y Martín Krause, que se llama En defensa de los más necesitados. Y justamente explica cómo todo el sector privado se organizó para darle asistencia al caído. Es decir, la caridad a punta de pistola no es caridad, es robo. Bueno, escucha, ahora empiezo. O sea, recién terminé el punto 1. ¿Puedo ir por los otros 3? Sí, ya es, pero déjame. No, porque esto es importante, porque es la discusión de la dolarización. Sí, pero necesito. Seguime con esto, dame bola con esto. Porque cada no, porque lo que pasa es que van a creer que no terminé de explicar. No, es que lo vas a explicar, pero ¿sabés lo que necesito para llegar a los otros 3 puntos? A no ser que me prometas que en un momento dado me lo vas a explicar. Porque siempre, estudié todo. 2 horas y media. Vine a explicar todo. Necesito en un momento, y mira, si vos confías en mi olfato de conductor y periodista. Yo confío en tu olfato, pero también conozco, digamos, la lógica de la explicación. Seguí entonces. Porque te estoy diciendo que te voy a contestar. Yo sé que te voy a contestar. Pero necesito que entres fácticamente a cómo vas a dolarizar. Esa es la etapa 3. Listo, seguí entonces con la etapa. Escúchame, voy a necesitar que me digas, ¿a cuánto dolarizarías? ¿Cuántos dólares? Te lo digo. No, decímelo después, no me lo adelantes. Después voy a necesitar que me digas, ¿cómo sería el cobro del sueldo de los que cobran tanto ahora, te están escuchando un repositorio en Coto, si vos dolarizás, cuánto va a buscar al cajero cuando va a buscar? Tercero, necesito que me cuentes cuántos dólares necesitas para dolarizar. Y cuarto, cómo los vas a conseguir. Pero dale, seguí vos. Ya me diste el paso 1 ético, van al 2, 3 y 4. Dale vos. Eso que vos estás diciendo es lo que viene en el paso 3. Dale, tenemos tiempo, vamos. El ¿Vamos paso al 2 ahora? Ahora vamos con el ¿Cómo 2. lo titulo el 2? El 2 tiene que ver con la cuestión técnica. Dale. Desde mi punto de vista, no existe tal cosa como una política monetaria óptima. Es decir, vos no podés determinar desde el lado de oferta la existencia de un bien. Te lo voy a explicar así. ¿Solo para Argentina no existe y es aplicable o para cualquier país? No existe conceptualmente. Es decir, parte del instrumental con el que trabajamos los economistas está mal. Estoy diciendo eso. Y no existe tal cosa como una política monetaria óptima. Y te lo voy a hacer muy fácil. Supongamos que yo acá ahora tengo la mejor botella del mejor vino del mundo. Mejor. Y estamos en una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale? Nada. 0. ¿Por qué? Porque no tiene demanda. Eso que yo acabo de explicar de una manera casi brutal, en la teoría económica tiene nombre. Se llama principio de imputación de Menger. El principio de imputación de Menger, en realidad el nombre no se lo puso Menger, lo llamó principio de imputación von Wieser, uno de los herederos o sucesores de Menger. Lo que pasa tuvo uno en paralelo que era mucho más conocido, que se llamaba Eugen von Baber, o sea, fue bastante más conocido. Sí. Pero von Wieser era un tipo también brillante. Y entonces lo llamó así. Y eso quiere decir que los precios son los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Más despacito. Son los precios los que determinan los costos. Y no los costos los que determinan los precios. ¿Me das otro ejemplo? ¿Cómo sería en el día a día? Vamos con la botella de vino. Dale, son los precios. Yo soy perdóname, así como soy bastante bueno para la filo, soy muy malo para la economía. Los precios determinan los costos, dale. Eso es lo que dice Menger. Pero vamos a hacerlo por el absurdo, o sea, al revés. Suponete que yo quiero, no sé, de vuelta, hago una botella de agua. Y pero el precio, el precio del envase te va a determinar... Bueno, entonces vos tenés el precio del envase, la tapita, digo, todo lo que quieras. Sí. Ahora, la verdad es que la botella esa de agua, entonces, tiene un determinado costo. La pregunta es, ¿cuánto pagás por esa botella de agua en el medio del desierto del Sahara a plena luz del día? Mi vida te doy, mi vida no porque moriría, pero todo lo que tengo, te doy la camioneta, mi casa, si no me muero de sed. Toma, acá lo tenés. ¿Cuánto pagarías por la segunda botella de agua? Un poco menos porque ya sacié mi sed. Y después que te tomaste 50 litros de agua, si te tira una botella me la tiras por la cabeza. Sí, no la tengo, ¿no? Bueno, acabamos de describir que las cosas valen... Ahora, si esa misma botella de agua hoy vale otra cosa. Puesto ahora, acá, en este momento, ¿cuánto pagás por esa botella de agua? Nada pagaría. Si de hecho yo tengo agua acá. Yo le muestro a la audiencia que tengo agua acá. Tengo más agua que... ¿Con quién me lo estás comparando? ¿Con el peso o con el dólar? No, es como vos valorás un bien. Entonces, por más que yo sume todos los costos, si ese producto, de vuelta, la botella de vino, la mejor de todas, no tiene demanda, ¿cuánto vale? Nada. ¿Cuánto puedo pagar para hacer eso? Nada, porque no tengo la plata. Es decir, yo puedo pagar esa botella, todo, si alguien quiere ese producto. Si nadie quiere ese producto, ¿me comprendés que entonces yo no puedo imponer desde la oferta un producto? ¿Y qué es lo que está tratando de hacer el Banco Central? Se está tratando de imponer ese dinero. Ese dinero sería la botella de vino que nadie quiere. Claro. O sea, eso está bueno el ejemplo. No, pero ahora pero vos acabas de dar el martillazo al clavo correcto.
O sea, lo que vos me definís como una botella de vino en una sociedad de abstemios es el peso del Banco Central en la sociedad argentina. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto debería valer el peso? 0. ¿Y cuánto vale la moneda? La moneda vale por lo que puede comprar. Y si no puede comprar nada, ¿los precios son cuánto? Medidos en moneda, infinito. Es decir, que inexorablemente tiene implícita Entiendo, estoy leyendo. Claro. una hiperinflación. Es decir, nunca nadie quiere los pesos. O sea, como nadie quiere los pesos, te va a ir subiendo siempre el precio. Es porque la única forma que los saldos reales, la cantidad de dinero dividido el nivel de precio, tiende a 0. Entonces los precios tienen que ir a infinito. Pero esto es más interesante porque entonces algunos economistas podrían decir que el problema radica esencialmente en que como vos desde 1935 a la fecha hiciste un desastre, nadie quiere el peso. Y cuando vos mirás la historia del Banco Central, antes de que hubiera Banco Central la inflación era del 0,9% anual. Cuando se creó el Banco Central mixto, entre 1935 y 1945 la inflación fue del 6%. Es un número muy alto para los registros de la época. En 1946 lo nacionalizaste. Y hasta 1991, que fue el repudio generalizado de la moneda, porque vos tuviste dos hiperinflaciones, la de Alfonsín en el 89 y la de Menem, la inflación promedio fue del 250% anual. Le quitaste 13 ceros a la moneda, destrozaste 5 signos monetarios y tuviste dos hiperinflaciones a pesar de no tener una guerra. ¿Eso qué hizo? Llevó a la convertibilidad, que te simulaba como si vos tuvieras dólares. Una invención genial de Cavallo, de Carlos Rodríguez, toda esa gente que, de hecho, de vuelta, Carlos Rodríguez es el jefe de asesores mío, junto a Roque Fernández y Darío Epstein. En ese contexto vos vas a la convertibilidad, la inflación promedio de la convertibilidad fue 9%, pero se concentró en el primer año y medio. Después desapareció. Y después después desapareció porque todo el mundo quería tomar ese vino. Sí, claro. Después desapareció porque, ya está, el vino que vos fabricabas era lo que la gente quería tomar. No fabricabas más un vino en una sociedad de abstemios. En realidad, era una forma de simular que vos tenías dólares, pero sin tener dólares. Y después, en un momento, el déficit fiscal no encontró forma de ser financiado, los políticos no quisieron ajustar y ¿qué dijeron? Vamos a volver a agarrar la maquinita, porque la culpa es del Banco Central. O sea, si los chabones no hubiesen boludeado con el déficit fiscal y no lo hubiesen dejado crecer, todavía hoy seguiríamos en convertibilidad. Exactamente. Pero esa era una de mis preguntas. ¿Por qué terminó todo en el 2001? Bien, por el déficit fiscal. Pero el punto es el siguiente. De vuelta, pero vos tendrías que haber arreglado la cuestión fiscal, no meterte con la monetaria. Pero no importa, eso es otro problema. Entonces, ¿qué nos dijeron? Que esta vez iba a ser diferente. Y la inflación durante los primeros 4 años del kirchnerismo fue cerca del 10%. En los segundos 20, después 30, en el segundo gobierno de Cristina, en el gobierno de Macri 40. Hoy la inflación viaja al 115% anual, en la punta viaja al 150%, si lo tomas en alimentos estás en el 200% y además tenés inflación reprimida por el equivalente 50 a 100 puntos. Con lo cual, vos sos aristotélico, vas a la esencia en sí, vas a lo que produce esto, claro. No vas al accidente, vas a lo que lo produce, Exacto. Vas a la esencia del problema. Bien, y eso es lo que... bien, porque me estás leyendo a dónde voy a ir ahora, porque esto es más importante todavía. Porque vos podés decir entonces que el problema fue que el Banco Central hizo un desastre. Entonces te aparece alguien y te dice, no, bueno, esto se arregla con un Banco Central independiente. Entonces yo te digo, no, Alejandro, no se arregla con un Banco Central independiente. Y te voy a explicar por qué. Porque en el caso de la convertibilidad vos tenías una regla política monetaria. Esa regla política monetaria era muy dura porque era una política donde la oferta de dinero crecía solamente contra demanda de dinero. O sea, no había chance de que tuvieras inflación. ¿Por qué? Porque el momento que vos querías pesos, ¿cómo hacías? Le vendías $1 al Banco Central. Es decir, que ese peso solamente salía del Banco Central porque vos lo querías demandar. Y la contracara eran las reservas. Ese vendría a ser el caso. Entonces, oferta y demanda siempre estaban mapeadas. Entonces vos corregiste los desequilibrios que venían de las dos hiperinflaciones y después, cuando transcurren los rezagos de la política monetaria, que fueron 20 meses, desde abril del 91 hasta el 93, tenés 20 meses. Desapareció la inflación. Es decir, viste que decimos que los rezagos de la política monetaria oscilan entre 18 meses y 24 meses. Es decir, acá, en 20 meses, limpiaste el efecto de dos hiperinflaciones. No es menor, ¿eh? No es menor. Entonces, dada esa situación, te dicen, con lo cual, la regla monetaria aseguraba justamente que no hubiera inflación. La regla monetaria la entendía todo el mundo entendía un peso, $1. ¿Sí? No solo que todo el mundo la entendía, sino que además la regla había sido exitosa porque logró bajar la inflación. La regla era tan popular que ganaba elecciones. La regla ganaba elecciones. El que decía que respetaba la regla ganaba elecciones. Y no solo eso. Hay algo que para mí es todavía muchísimo más profundo, mucho más profundo. Es que toda la estructura contractual de la economía estaba edificada sobre la regla, con lo cual romper la regla era un desastre. Y los políticos prefirieron causar ese desastre con tal de seguir la orgía de gasto público. Con lo cual, que no me vengan con la independencia del Banco Central. Y que mucho menos me vengan con el tema de la independencia del Banco Central. La gente Juntos por el Cambio, que el 28 de diciembre de 2017, Marcos Peña, Caputo, Duhovne, se llevaron puesto a Federico Sturzenegger. ¿Ok? Entonces, que no me vengan a hablar de la independencia del Banco Central si son los primeros que, cuando no les gustó lo que hacía el Banco Central, se lo llevaron puesto. Ahora, con lo cual, la pregunta es, mirá, no tengo reputación para tener un Banco Central, porque la verdad que desde el año 35 venimos haciendo desastre. Es cierto, pero hay algo todavía mucho más profundo. ¿Estás en la etapa 2 o en la 3? No estoy con la 2 porque son los fundamentos, estos son los fundamentos técnicos para la instrumentación. Dale. Que es que no existe tal cosa como la política monetaria óptima. En realidad, el dinero es una invención privada. ¿Cómo nace el dinero? Suponete que estás en una economía de trueque.
Vos producís zapatos y querés comprar alimento. Lo que vos tenés que encontrar ahora es un una tipo... doble coincidencia. Se llama doble coincidencia, exactamente. Tenés que encontrar al tipo que produce, no sé, suponete que querés comer arroz. Al tipo que produce arroz, pero que además necesite zapatos. Exacto. O sea, es un problema grave. Sí. Ahora, suponete lo siguiente. Vos producís zapatos. Y ahora querés comprar un auto. Y vos querés ir a comprar el auto con los zapatos. ¿Y cuál es el problema? El que vende el auto también quiere comprar zapatos. Pero ¿cuál es el problema? Que no quiere tanto para ese zapato. Hay lo que se llama un problema de indivisibilidad. Frente a ese problema de doble coincidencia y de indivisibilidad, los seres humanos se pusieron a llorar. No se pusieron a llorar y gritar, quiero Estado, que me arregle este problema. No, hicieron, lo solucionaron. ¿Cómo se lo solucionaron? Buscaron lo que se llamaba un bien de intercambio indirecto. Un bien que se comercializaba mucho y que usaba para hacer intercambios indirectos. Dinero. El bien de intercambio indirecto, a la postre, se termina convirtiendo en lo que se llama el dinero. Entonces, ¿cuál fue el primer dinero que tuvo la economía? Cuando eran nómades los seres humanos. ¿Con qué viajaban? Con el ganado. Entonces, la primera moneda que se utilizó, ¿qué fue? El ganado. ¿Por qué? Y porque era lo que necesitaban para comer. Ahora después se asentó, el hombre se volvió, digamos... Siempre para vivir en sociedad necesito un bien de intercambio. Claro. Y si no... Claro, no puedo tener relación humana, no puedo tener relación, no puedo tener Exactamente. Entonces, digamos, y si vos no podés llevar adelante la división del trabajo, tu productividad es más baja y vivís una vida miserable. Ponete a pensar en esto. Suponete que vos te tenés que dedicar a producir tu comida, tu ropa, tu camisa, tu zapato, vas a estar todo el día ocupado haciendo eso, pero vas a tener, todo viene de pésima calidad. Claro. Digo, lo mejor que vos podés hacer es agarrar y crear un bien que le sirve a los demás y lo intercambiás y con esas cosas compras otras cosas. La forma, entonces se busca un bien de intercambio indirecto. Primero fue el ganado. ¿Cuál es una de las primeras monedas que aparece? ¿Qué era lo que comían más las personas originalmente, los sedentarios? Carne. ¿Y qué cosa? Pan. Sí, y pan, sí. Pan. Entonces, ¿cuál crees que naturalmente iba a ser la primera moneda? La carne y el pan. ¡El trigo! Ah. El trigo. Es cierto, porque incluso las divisiones sociales en Grecia se hacían con medimnos, con medidas de trigo exactamente, sí. Bueno, por algo, digamos, o sea, peso, libra, lira, claro, peseta. ¿De dónde cree que viene? De las unidades de peso. Las reformas de Solón, incluso las reformas luego de Roma eran a través de parcelas para poder sembrar y para poder tener trigo y cereales. Muy Entonces, interesante. Fíjate esto. Entonces se usó el trigo, se usó el lino, se usó la sal. ¿De dónde viene el salario? De sal. De sal. Ahora, por ejemplo, siempre se usó el tabaco. No, porque eso es una evolución posterior. Vos fíjate esto, vos habrás visto, vos tenés un año menos que yo. Uh-huh. O sea, y fíjate esto, las películas de cárcel, ¿cuál era el dinero? El cigarrillo. Los cigarrillos, exacto. Bien, entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema con eso. El problema radica en que esos bienes... A ver, ¿por qué se dice que si se te cae la sal es mala suerte? Porque cuando vos ibas a hacer una transacción en sal, ¿qué pasa? Si te ponías a manipular el saco, si el saco se caía, perdías poder adquisitivo, era mala suerte, claramente. Claro. Entonces, ¿cómo le pasás el salero a otro? Tomás así el salero y se lo pasás así. Cosa que si se le cae el otro. Exacto. Claro. ¿Por qué? Porque era una pérdida de poder adquisitivo. De ahí viene el concepto. Y salario porque te pagaban en sal. Ahora, ¿cuál es el problema con la sal, el lino, el trigo, el tabaco, lo que vos quieras? Que esos bienes se deterioran con el paso del tiempo. Es decir, no sirven como reserva de valor. Y el problema es que si vos querés pasar el consumo del presente al futuro o viceversa, necesitas que eso no se deteriore, porque si se te deteriora tenés Bueno, de hecho es una tasa de interés negativa. El caso emblemático de tasa de interés negativa que es el helado. Si vos no te tomás el helado ahora, ¿qué pasa? No lo tomas, se me derrite. ¿Por qué se te derrite? Bueno, eso es tasa de interés negativa. Es decir, conforme pasa el tiempo vale menos. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, había que buscar algo que fuera durable. Y ahí aparece ¿qué cosa? El oro y la plata. La plata para las transacciones chicas, el oro para las transacciones grandes. Ahora, empecemos a hacer transacciones en oro, en plata, en lo que vos quieras. Fantástico. Pesábamos la cantidad de oro y en eso hacíamos las transacciones. Ahora, suponete lo siguiente. Vos querés comercializar porque eso fomenta la división del trabajo y genera bienestar. Ya vimos que si te tuvieras que ocupar de cada uno de los bienes que vos consumís, tu vida sería miserable. No vivo, sí. Entonces, ¿qué haces? Empezás a comercializar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Vos te acordás de la serie El Zorro? La serie El Zorro tenía una característica que le escribís en tu libro. Dos características. Generalmente atacaban a los tipos que llegaban desde el puerto a la ciudad. Porque sabían que llevaba oro. Porque venían a comercializar. Y si venían a comercializar, ¿qué llevaban? Oro. Oro. Tenían un cartel que decía oro. Sí, y el otro delincuente, ¿quién era? El Estado. El zorro que peleaba contra los delincuentes que atacaban en la ruta. O sea, era Rothbard el zorro. ¿Me entendés? O sea, y se agarraba con los soldados que vendrían a ser los representantes del Estado. ¿No? Era Rothbard. O sea, el zorro era narcocapitalista. Entonces, mirá, si estuviera vivo Lai William Bumble, le damos un abrazo y le decimos bienvenido al club. Entonces, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en esa parte vos tenías un riesgo enorme. Entonces, de vuelta, ¿qué hicieron los seres humanos? ¿Dejaron de comercializar siendo algo que los favorecía tanto? No. ¿Qué hacían? Fueron y pusieron el oro y la plata ¿en dónde? En los bancos. Sí, bueno, es una suerte de banco. Era un almacén de valor. Y vos dejabas eso y ¿qué te daban a cambio? Te daban certificados de oro y de plata. Y vos que entonces ahora viajabas con esos certificados, con esos pagaban y después hacían un clearing. Y ahí entonces, ¿qué es lo que apareció?
el dinero papel. Pero el dinero papel tenía como contraparte ¿qué? El oro del respaldo en el banco. Exacto. Estaba respaldado. Es decir, es como una suerte, el oro porque se usaba el oro, pero podría ser cualquier, por ejemplo, en Guatemala, originalmente el dinero lo imprimían las empresas que producían café. Con lo cual, eso estaba Respaldado en café. Es decir, vos tenés que tener un respaldo para eso. Quiere decir, porque existe, porque es un bien de intercambio indirecto. Entonces, y si es un bien de intercambio indirecto, esto tiene que ver que la demanda de dinero, y esto va a ser fundamental para la parte 3, tiene que ver con el hecho de las transacciones que vos hagas en el presente y en el futuro. ¿Y vos decís que Argentina no tiene respaldado el peso? No, es papel, es papel pintado. O sea, es la impresora. Entonces, cuando vos mirás esto, entonces el dinero solamente existe como concepto de bien de intercambio indirecto. Entonces no hay política monetaria óptima, porque en realidad tu demanda de dinero, ¿sí?, va a surgir de las preferencias de los individuos, de las dotaciones y de la tecnología, lo que, en paz descanse, que partió hace poco, Robert Lucas Jr., que llamaba parámetros profundos. O sea, quiere decir, Javi, que el dinero que yo ande en este caso una billetera virtual o lo que sea, es que yo te estoy, supete el dinero. Es una cuestión simbólica, netamente simbólica. Si todos tuviésemos confianza, yo conozco gente que hace transacciones en mi pueblo que tienen tantos quintales de sojas en el silo y van a comprar neumáticos para el tractor y te juro que no necesitan llevar dinero. Le dicen, che, sabés que tengo la soja ahí, ¿no? Sí, listo, dame 2 neumáticos y después te lo pago, te transfiero soja. Eso, lo que estás diciendo es mucho más profundo que la barbaridad que dicen los economistas. Porque los economistas te dicen con la confianza alcanza. ¿Qué hay? Digo, entonces miremos la base monetaria y qué hay del otro lado del balance del Banco Central, ¿no? A ver si tiene el respaldo o no. ¿Por qué es más profundo? Es mucho más profundo. Hay un libro que se editó en la época que yo estudiaba en la facultad, allá en los 90, a inicios de los 90, y que después no se volvió, era de Editorial McGraw-Hill, 2 autores, Miller y Pulcinelli, y se llamaba Moneda y Banca. Y tiene un caso que cuenta la isla del dinero de piedra. Entonces, por ejemplo, cuenta el caso de una familia que era lo que vendría a ser como millonario, porque tenía un montón de piedras. ¿Y dónde estaban las piedras? Estaban en el fondo del mar. Pero todos hacían transacciones contra esas piedras. Es lo que estás diciendo vos. Es decir, ese dinero existe porque del otro lado tiene respaldo. Es decir, en el fondo tiene un bien, o sea, tiene demanda. Es decir, es un bien de intercambio indirecto. O sea, solamente el papel es un vehículo para facilitar la transacción. Sí, te cuento cómo es, lo sabes mejor que yo. Hay pueblos del interior que no es trueque, es, mira, yo sembré soja, tengo soja depositada en los hilos de mi ley y voy a comprar una camioneta, una Hilux o una Ranger. Y voy y te digo, che, mira que después habla Javier, que te hace, te da el clearing. Exactamente, pero, hermano. Alejandro, no llevo papel, no llevo dinero. Pero pará. Real, te lo cuento, real. Pará. Yo tengo un certificado que ahí tengo esas unidades. Sí, la tengo certificado. Sí. O sea, yo podría fraccionarlo en la cantidad de papelitos que quiera, que dicen que la suma total da eso. Yo voy y te llevo esos papelitos y pago con eso. Te hago una pregunta, lo que estoy diciendo, porque yo lo transmito. No, es que vos estás hablando del dinero. Pero pará, ¿alguien no me podría denunciar por esto? ¿No está fuera de la ley lo que hace? Bueno, en el fondo estás imprimiendo tu propio dinero. Porque ese certificado que vos tenés, estás pagando con esos certificados. ¿Y qué es eso? Sí, ¿Y qué es? Y bueno, pero no, está fuera de la ley porque si AFIP sabe y podría Y sí, obvio, claro. entonces Te van a venir a buscar. claro. Sí, te van a venir a buscar. Sí. ¿Por qué? Porque estás violando una de las cosas más atroces que tiene el Banco Central, que es el monopolio de la emisión. Vos estás generando dinero privado. Sí, te entiendo. Y fíjate que ese dinero no genera inflación. Porque detrás de eso, ¿qué tiene? Tiene la demanda. Tiene el propio. Y además, si no lo quisieras, el papel, vas y te llevas la soja o lo que fuera. ¿Me comprendés? No, está claro. Déjame hacerte una pequeña reseña a vos. El otro día vino Mayra Arena, que tiene muy buenas charlas sobre pobreza, ¿viste? Dio charlas TED, y contó ella que hay una economía sumergida en los barrios humildes que dice, vos vas y ves un barrio humilde y vos crees, son muchos feriantes. Yo la etcétera. escucho a Mayra. Escuchá lo que dice Mayra. O sea, yo te voy a contar una cosa. O sea, para mí. Te voy a decir una cosa mirándote a los ojos porque se lo dijo a alguien cercano a un político, un rival tuyo. Escuchá, vino Mayra Arena, entonces cuenta esto y entonces le digo, la mina es peronista. Entonces, bueno, la parte es cuando se ideologiza. Bien, pero lo que aporta en términos de información es genial. Déjame que te cuente. Porque dice en los barrios humildes, la gente, vos estéticamente, o sea, la casa o cómo viven, vos en un barrio humilde vos crees que se vive mal. Pero como son feriantes, levantan 1,5 palo por feria, 800 lucas, el otro tiene una moto, hace reparto, viven como la vieja clase media. Y la vieja clase media, que estéticamente vos crees que es clase media, una mina que labura en Ricky Sarkani y cobra 180 lucas por mes, 190 lucas, no puede comprar un par de zapatillas porque vale 70 lucas un par de zapatillas. Entonces está reinvertido. ¿Y el Estado dónde está? No, el Estado no está ahí. Dice, el Estado no entra ahí. Esa gente funciona con su propio sistema y no quiere que entre el Estado. Entonces, y si entra el Estado le saca la mitad. Claro, bola, si ahí vas vos. Claro, y ahí aparece. Ahí vas vos. No, ahí vas vos. Entonces le digo, ¿sabés que ya no Mayra ahí no le gustó mucho? Y ahora entiendo, entre otras cosas, por qué pregna tanto Milei ahí. Me dice, ¿por qué? Porque les está diciendo, si yo soy presidente no les voy a romper los huevos. Exacto. Y no solamente a ellos, se lo dije a un rival
poronga los que tenés, y le dije, che, mirá que Milei, Algunos de los que van a perder. bueno, le digo, Milei les promete esto a los que están abajo, pero también a la clase media, le está diciendo, no los voy a joder tanto con impuestos, con estar encima, entonces ustedes también van a poder tener una especie de economía más liberada. El tema es que también ahí te saltan a la yugular la vieja política y el viejo sindicalismo dice, bueno, vamos a ver cuando venga Milei y nos quiera sacar los planes sociales y las ayudas, entonces y ahí se te Bueno, desmorona todo. eso vos sabés que tiene un nombre psicológico. O sea, están creando un monstruo que Tráeme no dos cafecitos, existe. si querés, sí. Están creando ¿Cómo? un monstruo que no existen, porque en el fondo los están asustando. Pero para cerrar O sea, ahí, por pero, eso viste, reforma de pero la habías creación. escuchada esa, ¿viste? ¿No? Que Sí, los tipos viven. Pero yo la escucho a ella, ¿eh? Yo la escucho. Pero viste que no está mal lo que dice, porque se dice que se digo, encontrás y no vas a. Nosotros, si querés, te siento a la responsable del área de capital humano y te da una lección sobre eso. Me la tenés que traer, me la voy a invitar. Sí. Estás en el puente, en la parte 2. ¿Querés pasar a la 3 o no? No, porque acabas de descubrir que la demanda de dinero es solamente una cuestión de bien de intercambio indirecto. Y eso tiene que ver con tus preferencias, con las dotaciones y la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tal cosa como una política monetaria óptima. Dale. Quiere decir que tu demanda de dinero es un dato granítico. Si el sistema no tuviera ningún tipo de perturbación, es un concepto granítico que tiene que ver con tu consumo presente y tu consumo futuro. Dale. En ese contexto, el consumo futuro es el ahorro. Yo no quiero que te canses, No, por no, eso no te digo pase al tren, porque no quiero que me decaigas. Porque estás dando la nota prácticamente más importante del tiempo, porque nunca tuviste esto para explicar. ¿Vos sabés quiénes son los 5 más grandes economistas de la historia argentina? No. Los voy a, empiezo por los que partieron, que en paz descansen, Miguel Sidrausky, Julio Hipólito Guillermo Olivera, y afortunadamente, los 3 que siguen dando la batalla, de encima con algunos de ellos hasta soy muy amigo. O sea, que son Guillermo Calvo, que está en Estados Unidos, que es profesor en Columbia hoy, y de hecho tiene tenure en Columbia, Carlos Rodríguez, que es mi jefe de asesores, y Alberto Venegas Lynch, hijo, que es, mi maestro, ¿no? O sea, son mis referentes. Un día yo lo conocí a Guillermo y a Sara, su mujer, en New York, en Columbia, y estuvimos hablando 4 horas, estuvimos discutiendo un libro que después fue con el que terminé catapultada a la fama, que fue con política económica contra reloj, y estuvimos 4 horas. Y después me invitó a la chacra que él tiene en Punta del Este, y estuvimos 13 horas y media seguidas hablando de economía. Así que está bien. O sea, con lo cual, digamos. Me quedo tranquilo porque me asusté. Digo, no te da problema. O sea, no te da problema. Martín Méndez es uno de los dueños de la radio y de Neura. Seguí, dale, me gusta, Javi. Entonces, tengo algunas anécdotas hermosas de esa charla. Pero después, si queda algún rato suelto, digo, la cuenta. Estás en el 2. Bien. Entonces, ya lo que demostramos es que la demanda, es decir, el dinero existe porque existe esa demanda de bienes de consumo presente y futuro. Dale. Y para resolver el problema de indivisibilidad y para, resolver el problema de la doble coincidencia. Existe por eso y nada más. Sí. Entonces no hay tal cosa como una política monetaria óptima. Ahora, si eso es así, y si el sistema no sufre perturbaciones, la demanda de dinero es algo granítico, porque tiene que ver con esas transacciones que vos haces en el presente y en el futuro. Hasta ahí vamos. Sí. Y esa demanda real de dinero se tiene que igualar ¿con qué? Con la oferta real de dinero, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Por lo tanto, y acá vamos a la primera lección, acabamos de cerrar el primer círculo, cuando yo modifico la cantidad de dinero, lo único que modifico es el nivel de precios. ¿Sí o no? Si la demanda de dinero es una cosa granítica y esto tiene que ser igual a la oferta real de dinero, M sobre P, si yo aumento M, inexorablemente, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aumentar P, tal que esto siga siendo igual. Y ahí que llegamos a la conclusión de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Un fenómeno monetario. Con lo que arrancamos. Por lo tanto, no existe tal cosa como una política monetaria óptima y por ende, si vos no tuvieras problema de corrida financiera, tampoco necesitarías tener un banco central. Listo. Entonces, ¿ahora en qué estamos? En el punto 3. Ahora que anoto. Clarísimo cómo estás explicando. Moral ético el 1, necesidad técnica el 2. Sí, es una discusión técnica. Listo. Y ahora el 3. ¿Cómo lo titulamos el 3? La instrumentación. Uy, qué lindo es. Uy, este es hermoso. Instrumentación de la dolarización. Exacto. De la eliminación del Banco Central. Dale, empezá. Yo originalmente el artículo que escribí sobre esto, lo escribí en el 2016 y explicaba cómo dolarizar. Contaba de llevar el sistema financiero de encaje fraccionario a Banca Simon, o sea, es un sistema anticorrida. Una vez que habías llevado, eso tarda 2 años y medio. Me dijiste que no, que querés el más rápido. Pará, pero después yo voy a dar todas las opciones y después voy a decir dónde está la discusión. Pero nosotros hace un rato logramos discernir que el Banco Central solamente sirve para ser prestamista de última instancia. Dale. Si yo no tengo corridas, no necesito Banco Central. Esto, se desarrolló en la década del 30 en la Universidad de Chicago con 8 economistas liderados por Herbert Simon, que crearon la banca Simon, que es una banca que es anticorrida. Pero yo no tengo hoy un sistema. La banca Simon es un almacén de valor donde vos guardás tu plata y el día que querés vas y la sacás y pagas un fee por eso. Y después tenés la banca de inversión. ¿Te gusta el interés? Bueno, vas a la banca de inversión. O sea, si te gusta el Durano, bancate la Pelusa. O sea, ganar tasa de interés también implica riesgos. ¿Ok? Y con la banca Simon, ¿qué ganó? Eso es la banca Simon. O sea, tenés el almacén de valor, tenés que pagar para que te guarden el dinero, como si fuera una caja fuerte. ¿Pero no lo multiplico? No, queda guardado ahí. Es una caja fuerte. Y te cobran por eso. Por eso se llama almacén de valor. Y la otra que es la otra es la banca de inversión. La típica, el banco típico. No,
No necesariamente, es vos financiás al sector privado. Entonces vas a ir a una institución que financia a empresas. Y ese financiamiento vas a cobrar una tasa de interés. Entonces vos podés tener, el mercado lo vas a tener ¿Cuál te segmentado. gusta más a vos? No, esa es la banca Simon. Estoy explicando Esa es banca Simon. Dale. ¿Sí? Entonces vos necesitas tomar un préstamo y entonces va a haber, digamos, instituciones que se dediquen, por ejemplo, a préstamos para consumo, préstamos para inversión, préstamos para working capital, para lo que vos quieras. Y hay todo un mercado financiero, con lo cual implica todo un desarrollo de los mercados financieros. Dentro de mis asesores está Darío Epstein. ¿Sabes en qué es especialista? En mercado financiero y en desarrollar mercado de capitales. ¿Me comprendés? O sea, fue el que manejaba la Comisión Nacional de Valores en los 90, cuando Cavallo fue ministro con Menem, y además, o sea, participó de varias privatizaciones. ¿Pero por qué digo esto? Porque es la pata financiera para cerrar la cuestión de la dolarización. En este contexto, sí, que vos ya tenés, y a esa banca Simon, entonces tardás en pasar de la banca actual a la banca Simon, con los parámetros de Argentina hoy, cerca de 2 años y medio. Es decir, nunca dije que era instantáneo. Esa es una mentira que elaboraron la gente de Juntos por el Cambio con sus periodistas ensobrados. Así, muchachos, digo, así de cruel lo voy a decir. Dicho esto, una vez que vos haces eso, puede ser un sistema de banca libre, donde si los bancos se equivocan, quiebran. Si vos invertiste en un lugar equivocado, quebrás, pero no le pasás la quiebra a toda la economía, no socializás la pérdida. O sea, si te equivocaste, el costo lo pagás vos. Y la institución que se equivocó, no el resto de la sociedad. ¿Y si yo puse guita en ese banco que se equivocó? Estaba contemplado en la tasa de interés. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. O sea, seguro que te dieron más tasa de interés. Por algo elegiste ese lugar. Y decidiste tomar más riesgo. Y si tomaste más riesgo y te sale mal, I'm so sorry for you. ¿No? ¿O acaso no te lo llevabas en la tasa de interés? ¿O te creías que cobrar una tasa de interés más alta era gratis? No hay tal cosa como un almuerzo gratis. ¿Ok? Frase de Milton Friedman, que está en la Universidad de Chicago y que está inspirada en la Torá. En la para allá de la semana pasada. De hecho, está la mención. Sacando eso. Porque el pescado en Egipto era gratis. ¿Era gratis? No, habías entregado la libertad a cambio de eso. No hay nada gratis. Entonces, ahora vos estás en esta situación que ahora, digamos, abrís la competencia de moneda, lo más probable es que los argentinos elijan la dolarización y después liquidás el Banco Central. Como verás, solamente la primera parte del proceso demanda 2 años y medio. La pregunta es cuándo dije yo que se dolarizaba el día 1. O sea, es una estupidez. Para, Javi. Entonces, para que me quede claro y le quede claro a la gente. ¿Es confirmado entonces que tu proceso de dolarización no dura menos de 2 años y medio? No. El punto es el siguiente. Nosotros arrancamos con esta propuesta. Dale. Y después yo lo conocí a Emilio Campo. Emilio Campo escribe un libro sobre dolarización junto a Nicolás Kachanowski, hijo de Juan Carlos Kachanowski, que en paz descanse, un gran economista, gran defensor de las ideas de la libertad. En ese contexto, yo leo el libro. Al margen de algunos elementos que tenemos en común, la gran virtud de ese libro es que para hacer las reformas que nosotros estábamos proponiendo desde La Libertad Avanza, requería cerca de 250 leyes. Y por lo menos 3 años. Acá, el proceso es el tiempo en el cual descargo toda la posición del ELIX. O sea, hay que ver cuánto tiempo tarda en estructurarse la operación. O sea, es puramente instrumental el problema. Pero no te va a llevar más de 1 año. Si el financiamiento aparece rápido, tarda menos. Si aparece lento, tarda más. Depende de que vos consigas el financiamiento. Cuanto más rápido lo conseguís, más rápido lo haces. ¿Quién te financia o quién no financia? Bueno, eso es lo que es parte de la instrumentación, cómo se discute. Dale, eso. seguí, no te adelanto. Entonces, esto es muy interesante porque vos tenés, y esto yo te lo anticipé antes y ahora lo desarrollamos. Prende el aire, please. Vos tenés 7 modelos de política monetaria y sistema financiero. El sistema 1, el más rudimentario, el más horrible de todos, es con banco central discrecional, o sea, emite como se le da la gana, con sistema de encaje fraccionario. Puede haber corridas, desastres, todas esas cosas. Ese es el modelo 1. El modelo 2, que de hecho, ¿sabés qué? Está en el apéndice que está el PowerPoint. Es una página que está así apaisada, que está en los distintos modelos. El modelo 2 es, vos tenés política monetaria de reglas, como la mayoría del mundo, y sistema de encaje fraccionario. El modelo 3 es el modelo de la convertibilidad, un tipo de cambio fijo, con o sin ley, en el caso argentino tenía ley, y sistema de encaje fraccionario. El modelo 4 es el modelo de Ecuador, que es el sistema financiero de encaje fraccionario, pero dolarizado. El modelo 5 es dolarizado con banca offshore, Panamá. Y después, el 6 es con patrón oro y banca Simon, y el 7 es libre competencia de monedas con banca Simon, pero libre. Con lo cual, digamos, o sea, además hay un sistema de competitividad y puede generarse algunos segmentos. ¿El tuyo está dentro de alguno de los 7? El 7. Yo proponía el 7. Espero que esto que estás contando con lujo de detalles, profesionalmente los periodistas económicos tomen esto y lo interpreten bien. Porque estás contando por primera vez técnicamente cómo lo vas a hacer.
porque yo te sigo, pero mi intelectualidad no alcanza. Espero que los que entienden de esto tomen esto profesionalmente y puedan hacer una exégesis concreta de lo que estás contando. Entonces me encanta que lo cuentes. Dale, vos elegiste el Ahora, 7. El Dale, 7. sí. Ahora, fíjate esto. Las propuestas de dolarización, hay varias propuestas de dolarización. Está la nuestra, de La Libertad Avanza, está la de Emilio Campo con Nicolás Kachanowski, está la de Alfredo Romano, que tiene un libro que se llama Dolarización, está la de Jorge Ávila, está la de Carlos Rodríguez, está la de Adrián Rabier. O sea, hay un montón de alternativas para hacer la dolarización. En un momento empiezan a debatir entre Emilio Campo y Jorge Ávila, porque una de las cosas que le decía Jorge a Emilio era, bueno, che, pero si hay una corrida no tenés prestamista de última instancia y no tenés de dónde sacar los dólares. Entonces no te puedes quedar con este modelo de sistema financiero si no modificás la banca. Y la realidad es que la discusión en otro país sería relevante, en términos teóricos es relevante, en términos prácticos Argentina no. Y ahora voy a explicar por eso. Si yo mido los... Cuando vos querés rescatar, ahora empiezo ya directamente a tallar la dolarización, ¿eh? Ya empiezo, ahora digo cómo se hace. Cuando yo miro cuando vos querés rescatar una empresa, ¿cómo se rescata una empresa? Liquidás tus activos y con tus activos vas y pagás, ¿qué? Tus pasivos. Movete el micrófono, medita para vos. Ahí está, dale, porque esta es la parte importante. Dale, sí, dale. Es decir, ¿vos qué haces? Liquidás tus activos y con esos activos, ¿qué haces? Rescatás tus pasivos. Y el resto es tu patrimonio, la que ganaste vos, es tuya, es la tuya esa. O sea, entonces, liquidás tus activos, pagás todas tus deudas, después la liquidás. Sí, ¿se cayó el micrófono de Javi? Sí, se cayó el micrófono de Javi. Pará, vamos a ver, habla Javi, a ver. Hola. No, vamos a hacer una cosa, pará que ¿querés que me mande un temita No, entra. Qué loco, ¿eh? Justo cuando empezaste a hablar de esto, volumen no registró energía. Pará, te ponemos otro micrófono acá. Estamos justo empezando a hablar del tema de la dolarización. A ver ahí, Javi. Perdón. A ver, ahí estamos. Sí, ahí está perfecto. Ahí va bien. Gracias. Y correte un poquito más hacia mí. No, hacia el otro lado. Si me tenés más para que estoy defecto. chequeando, porque acá tengo una restricción que se llama cable. ¿Te alcanza? Ahí está. ¿Estás bien, hermano? Bien, ahí estamos. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Bueno, Entonces, estoy metido adentro. sí, empezamos a ver cómo es el proceso. Dale, sí. Cómo se instrumenta. Sí. Entonces vos con tus activos, así retomo, vas a pagar tus pasivos y la diferencia es como, ¿me entendés? Que vos te hubieras endeudado para comprarte un auto. Sí. Liquidás el auto, pagás tu deuda y la diferencia es la tuya, ¿sí o no? Sí. Bien, entonces igual. Digo, eso sería directo si no hubiera amortización. Si hubiera amortización, digo, hay algo que se perdió por el medio del uso, pero digo, básicamente es eso. Vos liquidaste ese bien para pagar tus deudas y la diferencia es lo que te quedas. En ese contexto, vos entonces tenés que liquidar los pasivos del Banco Central. Es decir, lo que se llama dolarización o eliminación del Banco Central, o lo que llamarlo como quieras, requiere la liquidación de los pasivos del Banco Central. Y los pasivos del Banco Central pueden ser... Hablando en criollo del Banco Central, para cerrarlo, primero tiene que pagar sus deudas. Tenés que pagar las deudas del Banco Central. Y cobrar algunas que tiene. Exacto. Tiene que cobrar los créditos para pagar las deudas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Vos tenés que los pasivos del Banco Central, que son la base monetaria... Vamos despacio ahí, que lo estudié mucho para preguntártelo. Y ahora lo desandamos. Porque han tirado cualquier cantidad de cifras. ¿Cuántos miles de millones de dólares necesitas? Bueno, vamos por esto. Base monetaria, voy a anotar entonces. Espera, pero no te me adelante, para que anoto. Tenés que liquidar la base monetaria... Pará. Tengo que retirar todos los pesos del mercado. Sí, pero no solo la base monetaria. También tenés otros pasivos remunerados que se llaman LELIQs. Bueno, discúlpame. Tengo que retirar la base monetaria, los pesos fácticos y las LELIQ. Y las LELIQs. Tengo que chupar las LELIQ de que está encajada en los bancos. Sí. Son títulos de deuda de los bancos. Es deuda que tiene el Banco Central con los bancos. Es deuda que tiene el Banco Central con los bancos. Estas están acá adentro, son de Argentina. Tanto LELIQ como base monetaria lo solucionamos acá adentro. Sí, pero por eso. El punto es cuánto es eso. Eso en términos de pesos son 20 billones de pesos. Para que anoto. 20 billones de pesos. Una pregunta, el cálculo, cuando yo te pregunte, es un 20 con 12 cero atrás. El cálculo que yo te voy a hacer en dólares, ¿te lo tomo con dólar blue o el dólar oficial? Siempre es al paralelo. Bien. O sea, precio es al que hay mercado. Mira, te lo doy con un ejemplo del profe de Pablo. A ver. Época de los controles de precio. Entonces entra un tipo en un bazar y se quiere comprar un jarrón. Entonces le dice, quiero comprar ese jarrón. ¿Cuánto está? Le dice 500.000 pesos. Entonces le dice, ¿pero cómo 500.000 pesos? Enfrente está a 100.000. Dice, vaya y compre enfrente. No tiene más. Bueno, acá cuando no haya más también va a costar 100.000. Bueno, dale. Es decir, la pregunta es, listo. ¿Vos podés comprar dólares al oficial? No. 20 con 12 ceros atrás. 20 billones de pesos, LELIQ y base monetaria solo LELIQ. No, la base monetaria y las LELIQs. Bueno, escúchame una cosa. Hoy está 500. Sí, si tomás a 500, eso te da 40.000 millones de dólares. Da espacio, Javi. Pará. 40.000 millones de dólares. Pará. Con 40.000 millones de dólares, hoy chupo toda la base monetaria y las LELIQs. Exacto. Pará, Con 40.000 millones igual, de dólares. digamos, o sea, cuando vos tomás el más alto de todos los tipos de cambio, hay uno que está a 510. Bueno, No, esto es importante, ¿sabes por qué? Porque a 510 entonces te baja de 40.000 a 39.000 millones de dólares. Pero vamos a poner 40.000. No, bueno, esta es una discusión interesante también. Vamos a poner 40.000, Javier. Siempre pensá para arriba. No, pero depende cuánto es. Porque esto es un dato que vale la pena seguirlo. Si vos mirás la evolución del tipo de cambio y de este pasivo
LELIQs más base. Por ejemplo, en los momentos en los cuales renuncia Guzmán o cuando renuncia Bataki, ese número se va más cerca de los 30.000 millones de dólares. Ujú. Y después en otros momentos, cuando la inflación le gana al dólar, se va a cerca de 40.000 millones de dólares. Es decir, ese número ya tocó 40.000 y ya tenés uno de los tipos de cambio a 510. Mientras más arriba se vaya el blue, menos cantidad de dólares necesito. Exactamente, ese es el primer punto. Y ese número oscila entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. O sea que en promedio, ¿cuánto es? 35.000 millones de dólares. Bueno, pará. Tomate un poquito de agua, dame un segundo. Con 35.000 millones de dólares, el cálculo de usted de tu equipo es que ya absorben toda la base monetaria Y las LELIQs. LELIQs. O sea, esto es muy importante. ¿De cuánto es el tamaño del problema? 35.000 millones de dólares. No, porque ahora te falta deuda FMI y a privados. No, eso es otro problema. Eso es otro problema de. Digo, eso no está dentro del Banco Central. Es un problema del gobierno. Pero si vos vas a ser gobierno en este caso. Está bien, digo, pero ese es un problema del sector público. No te entiendo ahí. Te juro que porque hicimos un ¿Y trato, quién- que la nota te la iba a hacer como si fueses presidente para poner Bueno, en está ese bien. juego de rol. No, está perfecto. Pero ¿cómo? Pero pará, ¿y a quién le debe a quién es el que le debe la plata al fondo? ¿A quién financia el Fondo Monetario Internacional? Al Estado, al gobierno. Y te va a pedir, No financia el Banco te va a Central. pedir que se la devuelvas vos, que sos gobierno. Eso no tengo ninguna duda. Pero digamos, eso no quiere decir que la tenga que pagar el Banco Central. Los pasivos del Banco Central son la base monetaria y las LELIQs. ¿Pero y quién le va a pagar al fondo y a los privados? Le tiene que pagar el Estado, que es el que se endeudó. El que hizo el desastre. Te juro por mi viejo fallecido que no te entiendo. ¿Cómo? No entiendo porque vos sos Estado en este caso. Pero el Banco Central lo tenés que liquidar y el pasivo del Banco Central son las LELIQs y la base monetaria. Lo que vos tenés que rescatar es eso. Dale, listo. Lo otro es otra deuda, de otras características y tiene, el deudor es otro. Pero vos sabés muy bien que lo que estás declarando acá mañana impacta en Estados Unidos. ¿Qué le estás queriendo decir al fondo? ¿Que no le vas a pagar lo que le debes? Que se lo tiene que pagar el gobierno nacional, no el Banco Central. Pero- Si no es un problema del Banco Central la Pero deuda. vos serías un gobierno nacional. No Pero de lo entiendo, vuelta. te juro, soy madera, no te entiendo. No entiendo la diferencia. A ver, una cosa es la deuda que tiene el Estado Nacional por haber hecho déficit fiscal. Tiene una deuda de 400.000 millones de dólares. Sí, Esa es la deuda del Estado Nacional. sí. Después hay acreedores de esa deuda. Por ejemplo, si tomas el último dato del balance del Banco Central, la deuda del Estado con el Banco Central al tipo de cambio paralelo son 80.000 millones de dólares. Sí. O sea que el máximo acreedor contra el Estado Nacional es el Banco Central, de hecho. Entonces, la deuda que tiene el Banco Central, ¿Para qué te prendo la idea? una cosa es la deuda que tiene el Banco Central, la otra es la deuda pública. O sea, el Banco Central, si vos querés, es el agente financiero. Es decir, es como que, vos, tenés plata en el banco. Bueno, dale, está perfecto, me está explicando técnicamente. Bueno, escuchame No, una pero digo, cosa. no tengo problema en está clarísimo, Entonces, te lo entendí. Yo tengo que rescatar entonces 35.000 millones de dólares. Mi problema se llama 35.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que los que dijeron que eran 70.000, que dijeron que eran 50.000, mintieron. Son 35.000 millones de dólares. En algún momento está cerca de 40.000 millones de dólares, a veces está más cerca de 30.000. Bueno, ahora concentrate en esta pregunta. ¿Cómo conseguís? No, pero esto es muy importante porque No, ya es recontra, claro, sí. el problema se llama 35.000 millones de dólares. Y esto es muy importante. Porque, ¿te acuerdas cuando hablamos de la demanda de dinero, un concepto granítico? Nunca te escuché decirlo. Ahí está, porque tenés tiempo, te tomaste el tiempo de explicarlo. No sabía, nunca te había escuchado el número. Lo dijiste en el libro, pero no todo tiene que la posibilidad de No, contener. claro, obvio. Está bueno entonces. Pero está bueno entender esto. ¿Te acuerdas que en alguna parte de la charla, cuando yo dije que no existe tal cosa como una política monetaria óptima y hay un concepto granítico de demanda de dinero? Mm. Claro, en pesos es un barrilete, pero en dólares no. pero en dólares no. Quiere decir que esta economía funciona transaccionalmente con 35.000 millones de dólares. De ahí que el pasivo del Banco Central oscila entre 40.000 y 30.000. ¿Te puedo preguntar cómo conseguís los 35.000 millones de dólares? Esa es la parte que viene ahora. No es la 4 todavía, ¿no? No, es la seguimos 3. en la 3. Porque después te hay que preguntar sueldos. ¿Cómo sería? Bueno, pero pará, dale. ¿Cómo conseguís los 35.000 millones de dólares? Bien. Lo primero que hay que entender es que si vos vas a hacer un ejercicio donde liquidás el Banco Central, no es el mismo ejercicio que haces cuando mirás un programa del Fondo Monetario Internacional. Cuando vas a hacer un programa con el Fondo Monetario Internacional, tiene básicamente 3 metas cuantitativas. O sea, es de manual. Los que no lo saben, que vayan y lean los manuales de programación económica del fondo. De hecho, está hecho con 2 ejemplos. Para el caso, la versión española está hecho para Colombia, el caso en inglés está hecho para Turquía. O sea, son para que aprendan a hacer los números, porque no saben ni hacer los números. Los economistas argentinos son bastante brutos. No saben bien lo que es un modelo de equilibrio general y menos lo que es un modelo de equilibrio general de stock y flujo intertemporal. O sea, sacando todos estos problemas, digamos, ¿cómo se diría? Digamos, del gremio, acá hay algunas cuestiones claras. Yo ahora tengo que mirar los activos con los cuales voy a rescatar esos 35.000 millones de dólares. Tengo que evaluar el activo del Banco Central. Vos ya sacaste la cuenta que necesitas 35.000 millones Claro, de la dólares. idea es de dónde la saco. Dale. Lo primero que hay que entender es que la definición de reservas no es la del fondo. El fondo usa una definición de reserva que se llama reservas internacionales netas. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hace eso? Porque el fondo te marca una meta, déficit fiscal, te marca una meta
de emisión monetaria y te marca una meta de reservas internacionales. ¿Por qué? Porque suponete que vos, no sé, querés agarrar y estabilizar fijando el tipo de cambio. Y vos seguís haciendo déficit fiscal, le haces cosmética contable, le mentís los números, emitís dinero, claro. Entonces, ¿qué pasa? Vas a perder reservas. Entonces, ¿qué hace? Te chequea las reservas internacionales netas. El número que te saca el fondo no es el número que realmente hay ahí adentro. Es un número para chequear la consistencia macro. Por eso te miden RIN. RIN, reservas internacionales. Porque es para chequear la consistencia macro del programa en términos de política fiscal y política monetaria. A todo esto, déjame 10 segunditos. Sí, claro. ¿El fondo te acepta que hueles el Banco Central o no se pueden meter ahí? No, porque son deudores los tipos. Son acreedores, perdón. Digo, ¿quién es el Fondo Monetario para decir qué instituciones quiero tener yo? No, ¿quién me lo vas? No, porque el tipo te podría decir, bueno, si está todo bien, haz lo que quieras, pero me tenés que pagar. Nunca dije de no pagarle el fondo. Ah, listo, perfecto, genial. Eso es lo que te van a decir. Yo asumo, digamos, pagarle el fondo. Si yo en ningún momento dejé de reconocer que Argentina tiene 400.000 millones de dólares de deuda. ¿Dónde sacamos los 35.000 palos? Empezá ahí, dale. Bien. Entonces ahora tenemos que mirar el activo. Lo primero que tenemos que saber es que la definición del fondo no es la definición de reservas del fondo. Ya está. Porque la definición de reserva del fondo es para chequear la consistencia macroeconómica. Lo tengo claro, dale. Bien. Entonces quiere decir, mi ejercicio tiene que ver con la cantidad de reservas para liquidar el Banco Central. ¿Cuánto hay? Bien, ahora empecemos. Pregunta. Yo tengo en el Banco Central oro. ¿Hay lingotes? No, ¿Está respaldado en oro? Es oro escritural, o sea, son títulos, con lo cual son líquidos. Cuando querés lo vendes. ¿Cuánto hay ahí en oro, más o menos? 5.000 palos. Esto es fáctico, ¿no? Sí. Hay algunas estimaciones que andan dando vueltas, no son esos números, son otros, pero no importa. Cuando saquemos la cuenta del total, a ver, Pará. ¿Podés vender ese oro? ¿y a vos qué te parece? Yo sé lo que querés. ¿Para qué lo querés el oro ese? No, te pregunto si lo puedes vender. Sí, claro. Lo pueden vender. Pará, Sí, no claro. te detengas, listo. Yo te pregunto. Bueno, pero dale. está bueno, Sí, pero, sí. no, pero esto está buenísimo, porque esto es muy importante. Esa posición de oro, ¿por qué se guarda? Porque es el respaldo último que tiene el dinero en Argentina. ¿Sí? Ok, ese oro que tiene como último respaldo el dinero. Si vas a eliminar el Banco Central, ¿qué haces con el oro ese? Ya, lo vendiste. Bien, listo. Clean caja, porque es escritural encima, así que lo liquidas fácil, es líquido todo. Todavía te faltan 30.000 millones de dólares. Pero falta. Sí, Hay más cosas dentro del balance del Banco Central. Otra cosa que yo necesito, otra cosa que yo tengo, por ejemplo, es la posición de los DEX con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son los DEX? Los DEX fueron un mecanismo creado, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional por Keynes y White, que es que si vos tenías era un mundo de tipos de cambios fijos y si vos tenías un desequilibrio de balance de pago, o sea que te estaban faltando los dólares, el Fondo Monetario te ponía la diferencia. Ahora, ¿cómo lo hacía? Que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, que son los DEX, los derechos especiales de giro, que se compone es un tipo de cambio, si vos querés, compuesto por una canasta de moneda. Dale. Entonces, cuando vos te gira el fondo guita, ¿cómo te la gira? No te gira dólares, te gira ¿qué cosa? Te gira DEX. Una canasta de monedas. Claro, que es el DEX, la moneda del Fondo Monetario Internacional, el derecho especial de giro se llama. Ah, sí, te pagan DEX. Te gira DEX, claro, y vos operás con los DEX. La pregunta es, si yo ahora estoy dolarizado, la pregunta es, ¿puedo tener un desequilibrio de balance de pago? Si estás dolarizado, no. Y no, porque es un problema de transacciones privadas. O sea, digo, si vos te endeudaste con alguien y no le pagaste, un problema tuyo y de quien te prestó. O sea, con lo cual, yo no necesito estar haciendo esas compensaciones por el problema de balance de pago, porque desaparece ese problema. Ese problema dejó de existir. Es otro el problema. Es un problema de riesgo de crédito, si vos querés, entre quién te prestó y quién. ¿Y la podrías usar esas DEX? ¿Y para qué lo quiero tener si no voy a tener Banco Central? No tengo más el problema monetario. ¿Cuánto? 2.500 palos. ¿Le sumo? Claro. 2.500 palos. Sí. Pará, Fabi, Estamos en 7.500 millones de dólares. Entre Bien. el oro y los DEX. Sí. Si tenemos 7.500, tenés que llegar todavía. Te están faltando más o menos. Pará, porque sí, hay un montón de Dale, cosas. tranqui, sí. Yo te voy preguntando cómo lo vas a conseguir. Dale. Vamos ahora con lo que se llama la posición con el Banco Basilea, que son 1.500 palos. Posición con el Banco de Basilea. Sí, el BIS. 1.500 palos. Sí, pero eso digo, porque ¿eso para qué se hace? Para hacer clearing entre países. Listo, dale. Pregunta, si Sí. está dolarizado, ¿necesitas hacer clearing? No. Con lo cual Porque si total, yo te giro y si ya estamos en la misma moneda. ya está, estoy en 9.000 palos. ¿Sí? Dale. Y además tengo el fondo de CEDESA, que son 2.500 palos. ¿Qué es eso? Es un fondo, digo, un seguro contra corridas que no se usa nunca y están inmovilizados, son 2.500 palos que están inmóviles. Miércoles. Entre pita y flauta ya estás en 11.500 millones de dólares. Y además de todo eso, el Banco Central tiene deuda pública, o sea, deuda contra el Estado Nacional. Sí, que se la debe el Estado al banco. El Estado le debe al Banco Central. ¿Sabes cuánto es eso? No. 80.000 millones de dólares. No te puedo creer. 80.000 palos le debe el Estado al banco. Exactamente. ¿Y cuánto le vas a querer cobrar? Porque pará, vas a fundir el Estado Nacional. Pará, no. No, acá no está. No. Y pero Javi, si Pará. No, la pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Del Estado o de la gente de bien? No, de la gente, no de la Bien, gente. listo. de Entonces bien, digo, de nosotros, boludo, o sea, pero el Estado solamente puede existir porque no cobra impuestos a nosotros. Si no, no existe. Entonces, pero pará, Javi, ¿cómo te voy a pagar si yo estaba 80.000 palos? No tenés para comer. ¿Qué crees que haga? pará, hace el ajuste fiscal y que lo paguen los políticos, que es lo que propongo yo. Eso es parte de otra historia. Entonces, la pregunta es, bueno, pero esos títulos son títulos ilíquidos. Es cierto. Son títulos que están dentro del Banco Central y que no los puede realizar fácilmente. Y además, ¿vos tenés la calculadora ahí? Sí. Bueno,
Esos títulos, si vos los convirtieras a mercado, ¿cuánto cotizan hoy? Un tercio. Entonces hace 80.000 dividido 3. 26,26.000. Más los 11, tenés 37, 38. ¿A qué tipo de cambio? Pará, ¿A qué tipo de cambio? pará un segundo, pará. Pará, me hiciste... Al tipo de cambio de 510 todo. No, perdón, a 500 lo hicimos. O sea que con 38.000 millones de dólares, que me explicaste cómo lo juntarías, harías de una dolarización a 500, no a 11.000, a 12.000, como decían. Claro, a 500. ¿Para qué? Hay más. La pregunta es, Ale, cuando vos viajas por el mundo, vas a un tipo que hace inversiones y te habla de Argentina, ¿sabes cuál es el lío más grande que el tipo está todo el tiempo muy enojado? Con el riesgo moneda. Si yo dolaricé, ¿hay riesgo moneda? No, porque dolarizaste. Desapareció el riesgo moneda. Bien. Es más, si vos vas a contemplar toda la recomposición de precios relativo a la economía argentina, el PBI per cápita medido en dólares sube, además, por un efecto, digamos, es la reversión de un efecto que se llama Hume Cantillon. Entonces, el PBI per cápita en dólares te vuela. Y eso lo que va a hacer es que vos tengas una economía medida en dólares más grande, y eso lo que va a permitir es que vos, además, tu riesgo de crédito mejore, porque ahora tu relación deuda-producto cae. Con lo cual, además, cae el riesgo país y cae la tasa de interés. Y eso, digamos, tiene otros efectos dinámicos que yo no los estoy poniendo en la cuenta, no los pongo. Ahora, vos fíjate esto. Con lo cual, los activos que vos tenés hoy ahora valen muchísimo más. Porque tenés una economía que no tiene riesgo de moneda, que tiene menos riesgo de contraparte y que tiene menos riesgo de tasa de interés. O sea, valen muchísimo más esos títulos en esta ingeniería financiera. Pero no solo por eso, Ale. Yo te hago una pregunta. Si yo te digo, mira, Ale, ¿qué pasa si nosotros nos convirtiéramos en Sri Lanka? ¿Vos qué me dirías? Se va toda la mierda. Tomaron el palacio de gobierno, escándalo, los militares en la calle, un desastre. Está claro que estamos hablando de un caso... Un desastre. Patético, el fondo del mar, el fondo del mundo. ¿Sabes cuánto valían los títulos de deuda en ese momento? ¿Al valor nominal? A mercado. A mercado, y habrán valido, ya te digo, 15%. 50%. ¿Más que los de Argentina? Los títulos de Ucrania valen más que los de Argentina. Con los rusos tirándole bomba, todo vale más que los de Argentina. ¿Vos entendés el daño que le hace la corporación política, la casta política a la gente? Es enorme. Tenemos más riesgo que los ucranianos. Tenemos más riesgo que Sri Lanka. ¿Te das cuenta? Vos te das cuenta de lo que estamos diciendo. Es decir, si los bonos valieran 50%, como valían en Sri Lanka, en el medio del despiole ese que vos describís, la posición de 80.000 millones de dólares vale 40.000. Escuchame, Javier. Más los 11 tenés 51. Para rescatar, 35. O sea, te das cuenta que te empieza a sobrar plata. O sea, déjame un minuto. Toda la cuenta que me viniste haciendo, oro 5.000 millones, los DEX, posición, Sí, Banco de 11.000, Basilea, 11.500 millones de dólares. los activos, lo que juntás 51.000 millones de dólares. Esto, cualquier economista que esté escuchando que se precie de tal, no puede decir, no me puede llamar ahora por teléfono y decir, te dejaste volasear. No, es fáctico. A ver, Es fáctico. vamos por partes. Porque yo te cuento qué me pasa cuando, además con el respeto que te tengo, No, está es bien. como cuando vas al médico te dice, tomá parapidol cada 8 horas. Y vos decís, ¿no te parece que tome andridol? No sé, ¿viste? O sea, es fáctico, Javi. A ver, te voy a Con tus equipos lo hiciste esto. te voy a explicar cuál es el gran problema. El gran problema de los economistas es que la mayoría de los economistas no saben de finanzas. En su vida evaluaron una empresa. En su vida evaluaron un activo. Mucho menos tener... Es más, gente que hace evaluaciones jamás hizo evaluaciones de empresas en distrés. Ujú. Es el caso que estamos mirando. Un caso en distrés. De distrés, sí. O sea, es un caso, digo, emblemático de real options en la tecnología. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, tipos que no saben evaluar, que no tienen idea de finanzas, tienen unos problemas de novela. Viste que yo en un momento digo que hablé sobre refutaciones que se hacen a la duración y yo la estaba refutando, ¿no? Por ejemplo, el tema que te dice, no, porque el problema de la inflexibilidad de los precios a la baja. Digo, eso es un problema en la cabeza de economistas torpes. Primero, si vos tenés un negocio, ¿qué dijimos? Petróleo. Hacías las transacciones en WTI. Si tenías un negocio de gas, BTU. en BTU. Si eras un campo y hacías soja, en precio sí. de soja. O sea, eso, cuando vos tenés ese problema de la volatilidad del precio, yo le voy a explicar a los economistas argentinos que no saben mucho de finanzas, son bastante torpes. Hay un libro que está en la Bolsa de Madrid que se llama Confusión de Confusiones. Es de mediados del siglo XV y describe cómo era el mercado de derivados en Holanda. Es decir, los derivados lo conocemos hace un montón de años. No es que lo conocemos hace poquito, lo conocemos hace un montón de años. Después que vayan y revisen, digamos, a algunos premios Nobel que le dieron el Nobel, ¿no? Como a Merton, como, digamos, a Scholz. A Black no se lo dieron porque había muerto, ¿sí? Me conviene, digo, más o menos que entiendan de qué se trata. Entonces, vos podés comprarte futuros, vos te podés cubrir con futuros, te podés cubrir con opciones. Escucha, pará, Javi, porque necesito saber una cosa. Te seguí atentísimamente con todo esto y ahora voy a preguntarte muy barrialmente. No, pero hay distintas formas de dolarizar. Porque yo ahí te acabo de dar una evaluación, así, a vuelo de pájaro, de entre cuánto y cuánto puede andar piso
el valor del balance del Banco Central, entre 40.000 Javi, pero diste, y 50.000 millones de un dólares. título importante para mí, o dijiste algo con claridad, y este es el concepto, déjame que lo realce yo. Contaste de qué manera ibas a conseguir los entre 35 y 40.000, que finalmente fueron, según tu explicación, podría juntar 51.000 millones de dólares. Lo explicaste. Después contaste que la dolarización se produciría más rápido que lo que en su momento se pensó de 2 años y medio, sería más rápido. Y después contaste que la Y que salida... depende de esa velocidad al Sí. ritmo que se pueda estructurar la operación. Y después contaste que el número de salida de dolarización sería a 500. Siempre es el número, porque este es un número variable, es a mercado. A mercado. Siempre es al tipo de cambio de mercado. O sea, el paralelo. Siempre es al Bueno, paralelo. me asustaste, no, le diste el número. Es el paralelo. Si acá a 3 meses el paralelo está en 600, Lo hacemos en 600. si está hoy está a 390, lo haces en 390. Siempre es Pero a escúchame, mercado. no lo haces a 8.500 pesos. No, es una estupidez, te das cuenta que no tiene sentido. Listo, porque dale. nosotros estuvimos haciendo la cuenta, ¿cuánto? A 500 recién. Sí, llegamos a esto después de 1 hora y media de charla y me diste el número exacto, o Claro. más o menos ahí, pero a hicimos- mercado. Pero siempre Bueno, es a entonces mercado. desestimo la idea esa de cuando Milei haga esto. No es una estupidez. Bueno, pará. No, sí, pero hay dos dimensiones de esto. Yo tengo una pregunta. Ahora digo, porque vamos a quitarle la máscara a los políticos mentirosos que dicen, si Milei hace esto, el tipo de cambio de 10.000, o sea, Pero olvídate de ellos. no. Estás pero- solo acá no, charlando sí, conmigo y con está mucha bien, gente del otro está lado. bien, Sí. pero ¿sabes qué le infunden miedo a la gente? Y los quieren aterrorizar. Porque en realidad los que están aterrorizados son los políticos ladrones porque les voy a cortar el chorro por todos lados. Y van a tener que laburar honestamente. Ustedes están preocupados. Los parásitos están preocupados. Porque en mi concepto, si vos tenés parásito y cuerpo, ¿a quién salvas? ¿Al cuerpo o al parásito? El cuerpo. Bueno, entonces los parásitos también trinan. ¿Ok? Vamos por partes. Entonces. En ese contexto, vos, ahora, en realidad hay distintas formas de. Lo primero que hay que entender es que el tipo de cambio siempre es el de mercado. Siempre. Yo te hago una pregunta, que esta es la pregunta que te iba a hacer. Si vos tenés que computar tu salario en dólares, ¿vos lo haces al tipo de cambio oficial o al paralelo? Al paralelo. Exacto, pues es el que podés comprar. Si vos haces el cómputo de tu salario al tipo de cambio oficial, te estás haciendo trampa jugando al solitario. Por eso yo quiero preguntarte si esto se da como supone que se te dé. No, está bien, pero lo Yo que voy digo a- es, yo voy no a- dejemos que le mientan a la No, gente está claro, Javi, pero escuchá. con que los dólares que gana hoy son los del tipo de cambio oficial, Quiero porque son los del paralelo. No, por eso quiero preguntarte. Escucha, un chabón que gana 200 lucas, le haces esto y va a cobrar, va al Banelco y saca... ¿Cuánto cobra hoy el que cobra 200 lucas? ¿Cuánto cobra hoy en dólares? Sacame vos, economista. Si son... Dividido 500. Sería 2.000 dólares. No. Sí, 2.000 dólares. No, 400 $1.000 son 500.000 pesos. O sea, estás hablando de 400 dólares. Pará, listo. Escuchá. El tipo que cobra 200 lucas, ponele, no sé, una mina que labura, digo siempre el mismo ejemplo, Ricky Sarkani, 200 lucas. Son 400 dólares. Ok. 400 Hoy. dólares. Sí, hoy, pará. Hoy. Te toca y haces esto, la mina va al Banelco y saca 400 dólares. 400 dólares. ¿Del Banelco? Claro. No cobra más peso, cobra dólares. No cobra más peso, cobra en dólares. Las expensas como las pagan, En dólares. dólares. Pará, dulce de leche de la campañola en No, dólares. pagan dólares. Zapatillas Nike, dólares. Todo dólares. Me recontra sincerás, porque hoy las zapatillas Nike me la cobran 140 lucas. Ayer me contó un amigo que fue a una marca y le pidieron un sobre todo acá en un shopping, 580 lucas porque lo tienen en dólares para los extranjeros. O sea, se recontra sincera, tenemos claro esto. Es así. Pero la pregunta es, ¿a vos te parece mal que un mismo bien tenga en todo lado el mismo precio? ¿A vos te parece razonable tener 40 tipos de cambio distintos? No, pero lo dejaste claro. O sea, se dolariza. No Sí. no hay más pesos. No hay más pesos. No hay más pesos. No hay más pesos. Si yo quiero pagar acá en Campo Bravo un peso, en Don Benito un peso, no hay más pesos, saco Pagás dólares. en dólares. Saco Y te dan 3 cuántos dólares, 4 dólares, 5, o sea, va a haber dólares. Dólares. Es como si estuvieras en Ecuador o en Panamá. Dólares. Dólares, sí. Yo voy a dólares. Panamá la semana que viene a un evento. ¿Y en qué pagas más No que tengo vas más a- remota idea. En dólares. ¿En Panamá está dolarizado? Claro, hace 100 años que está dolarizado. O sea, voy a Panamá y pago un dólar en Panamá. Me voy a acordar de vos. Sí, Me exacto. quiero comprar unas camisas y todo. Filmate. No, posta, filmate. te digo en serio. Pero filmate para que vean cómo es. En serio te pregunto. Yo voy Yo a, te estoy me pidiendo que me hagas un favor. Dale, lo hago. Pero voy a Filmate. Panamá y pago un dólar. Todo dólares. Filmate. Filmate en Panamá. En Panamá, sí. Y si querés, tío, te pago yo el pasaje a Ecuador. No, no. Para que hagas lo mismo. Para que hagas el mismo ejercicio. Dólares. Dólares. Tenía una pregunta. ¿Qué pasa si te los quieren chorear? Si te viene una super empresa y te quiere empezar a sacar y llevarse los dólares. ¿Cómo los parás? Si no tiene nada para frenarte la No, corrida. no, ¿qué corrida? ¿Y alguien se lo tiene que vender? ¿Cómo alguien se lo tiene que vender? Y si vos querés los dólares, comprar los dólares, alguien te lo tiene que vender. ¿Qué le vas a dar a cambio de esos dólares? Yo te doy soja y vos me das dólares y, bueno, sale para Casa Central Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Y se me van los dólares, me quedo sin dólares. ¿Y cuál es el Y problema? no puedo emitir acá. No, emitir no vas a emitir más. Y bueno, y si nos Ya se quedamos, terminó la si nos inflación. quedamos sin dólares, ¿Por qué te vas a quedar sin dólares? Si ahí en el colchón hay más de 300.000 millones de dólares. ¿y quién te dijo que te los van a sacar? Te los van a dar. La pregunta es, ¿y por qué lo vas a dejar en el colchón si ahora ya no tenés más riesgo de moneda? ¿Por qué tenés vos los dólares en el colchón? Porque sé que es algo que no tiene precio, boludo. O sea, lo dejo ahí y me digo, No, porque vos querés ahorrar, no los querés dejar blancos porque sabés que el político te va a robar con eso. Entonces, ¿qué haces? Los sacás del sistema y te los escondés. Ahora, si la economía está dolarizada, ¿cómo te monitorean? Andás monitoreando con todo. O sea, el blanqueo ocurre de hecho. Te querés comprar un auto, ¿qué haces? Y bueno, Ahora, qué loco, porque te sincera un punto que decís, gano 400 dólares por mes, ¿cuándo voy a comprar un departamento de 70 lucas verde? En mi puta vida. ¿Crédito va a haber? la pregunta es al revés. ¿Hay crédito hoy? No. Ah, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y sí va a haber crédito. Porque la pregunta es,
uno de los elementos que más destruyen el ahorro, que es la inflación. ¿Cómo me puedes decir que esto va a ser virtuoso? Ahora ya entra una cuestión filosófica. ¿Cómo vas a generar virtuosismo para que este sistema, porque te digo que te dicen los agoreros, te dicen, boludo, va a sembrar de pobres, esto va a volar por el aire y nos va a hacer mierda todo? ¿Cómo me decís que va a ser virtuoso? Argentina, ¿en qué ranking del mundo estaba antes de tener Banco Central? No, estaba entre los países más poderosos del mundo. Estaba entre los 5 más poderosos. Sí. ¿Hoy dónde está? 140. Pero viste que te dicen que en Ecuador las cosas no le fueron bien. Es mentira. De hecho, fue Adrián Di Pase y hizo un video en Ecuador preguntándole a la gente. El 92% de los ecuatorianos están a favor de la dolarización. ¿Qué pasa con los viejos, con los jubilados, Javi? Con eso. Y hay 7 puntos que están indiferentes y solamente uno en contra de la dolarización. Es decir, cuando vos mirás los salarios de los ecuatorianos, volaron en dólares. Es decir, que le dejen de mentir a la gente, Y sabés que la inflación estaba por la nube y hoy es el país. Claro, pero la pregunta es, ¿qué haces con los negocios? Supete que va un viejito que cobra, no sé, 80.000 pesos. ¿Y cuántos dólares son? Dale. Nada, son de $120. O lo que sea. Pero lo sincerás. A ver, acá lo que vos hacés con esto es estirpar la inflación. A ver, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Suponete que yo te vendo estos anteojos y vos me das determinada plata. Eso genera un registro histórico que se llama precio. A ese precio transmite información. Y va a haber gente, se van a coordinar. Algunos van a decir, che, a ese precio yo vendo. Y va a haber otros que a ese precio van a decir que compran. O sea, se están coordinando en torno a ese precio. Ahora, las cantidades demandadas y ofrecidas pueden no coincidir. Entonces, si la demandada supera la ofrecida, el precio sube o viceversa. Ahí vamos. Es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. La inflación es al sistema de precios lo que el ruido a una comunicación. Vos sos un tipo muy inteligente. Y yo soy un gran divulgador. Yo te estoy explicando, vos me estás entendiendo todo. ¿Sí? Ahora aparece el ruido. Hay ruido. Entonces, vos no me entendés nada. Ahora, el problema es que vos no entendés. O sea, vos no sos apto. El problema soy yo que explico mal. El ruido. Bien, ese ruido se llama inflación. Cuando vos tenés inflación, se te distorsiona el sistema de precios. Cuando se te distorsiona el sistema de precios, los recursos se asignan claramente donde no deberían ser asignados. No sé a dónde habría que asignarlo, pero está claro que no lo vas a hacer viendo la señal de precio incorrecta. Lo que vos haces, y me gusta pensarlo así, es que vas a cortarle el chorro a la política. Se terminan todos los helicópteros privados, de la flota. Esa es la política fiscal, esa es otra parte distinta. Pero lo que digo es, vos con esto le sacás ruido a la comunicación. La comunicación fluye. Y tampoco hay pauta que interrumpe. O que contamina. Ahí vas a tener un problema grave. Cuando le saques la pauta a los medios de comunicación. Javi, ahí te vas a meter en un balurdo. También, ese es otro problema, es otro tipo de problema. A lo que voy es lo siguiente. En ese contexto, desaparece el ruido, entonces la señal de precio fluye y la asignación de recursos, los individuos guiados por su propio interés van a asignar los recursos donde lo tienen que hacer y consecuentemente vas a tener una ganancia de bienestar. Por lo tanto, a eliminar la inflación va a mejorar la asignación del capital en la economía. Como primer Javi, escuchame. Hay otro tema más. Sí, cerremos porque llevamos 2 horas. La inflación además es un impuesto altamente regresivo. Sí. A lo que más fuerte le pega es a los más vulnerables. Claro. ¿Me comprendés? Entonces, ¿quiénes son los principales beneficiarios de que no haya inflación? Los argentinos de bien. Y el punto es quién pierde. Y este es el punto 4, a pesar de que quedan muchas cosas por discutir del punto 3, quedan un montón. Por ejemplo, hay una propuesta, una de las cosas, discutiendo el tema con Diana Mondino, descubrimos que hay formas de que demande menos dólares todavía. Porque yo tengo una pregunta. ¿Quién es la institución más grande del sistema financiero argentino? ¿El Banco Central? El Banco Nación. El Banco Nación. ¿Y qué hace con el 40%? Ahora, ¿y qué tiene? Y también tiene el ELIX. Y del otro lado, ¿quiénes son sus depositantes? Los organismos, los más grandes depositantes, los organismos del Estado. Bueno, toda esa parte, vos no necesitas esos dólares. No lo necesitas. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, ¿Por claro, qué? sí. Porque básicamente vos no te vas a gestionar tu propia corrida. Con lo cual ya no necesitas 35.000. Cuando haces las cuentas finitas, ¿sabes cuánto te quedan? 25.000. Dame 2 títulos del punto 4. El punto 4 es el más importante de todo, porque la pregunta es, si descubrimos que es inmoral la existencia del Banco Central porque es una estafa, porque es el curso forzoso, ¿sí? Sí. Si además descubrimos que le causa daño a la economía, que perjudica a los que menos tienen. Después vimos que técnicamente... Es posible. Técnicamente vimos que no existía tal cosa como una política monetaria óptima. Por lo tanto, imponer un producto por la fuerza no tiene sentido. Era el ejemplo de la botella de vino, el ejemplo de la botella de agua. Y vimos que instrumentalmente los números te dan para hacerlo. ¿Ok? Instrumentalmente los números te dan. Y hay formas de llevar ese número de 35.000 a 25.000. Con lo cual, aún en un escenario súper horrible, te sobra un montón de plata. Con lo cual, hasta podés contratar un seguro contra corridas, podés hacer un montón de cosas para lidiar con el problema si tenés banca Simon o tenés sistema de encaje fraccionario durante la transición. Dicho sobre todo esto, mencioné que hay un menú que es la del 1 al 7, sí. Sí, no, pero que está la propuesta de Emilio Campo de Nicolás Kachanowski, está la de Adrián Ravier, está la de Alfredo Romano, está la de Jorge Ávila, está la de Carlos Rodríguez, y está la nuestra. O sea, y está la versión nuestra
con Diana Mondino, o sea, una versión plus. Es decir, tenés 7 versiones u 8 versiones para dolarizar, porque hay otra más todavía, pero no importa. También la tengo discutida en privado con un economista muy importante. Entonces, en ese contexto... ¿Es dolarización esa la otra? Sí, pero es una forma en la cual procesar los títulos públicos. Pero que la estructurás en un mercado de seguros. Entonces, o sea, demanda menos dólares. Porque vos tenés que pagar la prima. Pero está siempre dentro del punto de la dolarización. Dame el punto 4. Exacto. Entonces, si moralmente está mal el Banco Central, si tenemos claro que técnicamente no existe tal cosa como una política monetaria óptima, y tenemos claro que instrumentalmente se puede hacer, la pregunta es ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos estafan a los argentinos de bien. El señoriaje, que es el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria, vimos que es una estafa. Bueno, fíjate que hace poco Infobae publicó una nota de cuánto se afanaron los políticos del Banco Central en los últimos 20 años. 270.000 millones de dólares. El señoriaje es una estafa de los políticos a los argentinos de bien. Entonces la pregunta es que alguien venga y me explique por qué justifican que los políticos le roben el dinero a la gente de bien. Que alguien me explique. Que alguien me explique por qué está bien que los últimos 20 años de pique, solamente de pique nos robaron 270.000 millones de dólares. Y si vos mirás la evolución en el tiempo, ese número es creciente. El único que baja ese número es Macri, pero no porque, o sea, claro, no emitió, pero ¿por qué no emitió? Porque se endeudó. Con lo cual, o va de una manera o va de la otra. O sea, tenés que tener todo en la cuenta. Y cuando haces eso, te vas a dar cuenta que vamos camino a que nos roben 30.000 millones de dólares por año. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que tolerar que los políticos nos roben 30.000 millones de dólares? ¿Saben lo que yo quiero hacer? Quiero cortar y cerrar el Banco Central para que esos 30.000 palos verdes vuelvan a los argentinos de bien. Se los quiero sacar a los políticos ladrones para dárselos a los argentinos de bien. Es decir, para el tipo que labura. Que esa guita vuelva al tipo que labura, el tipo que hace una empresa, el emprendedor, el tipo que se rompe el lomo laburando. Quiero la guita para esa gente, no para los políticos ladrones. ¿Y cuál es el problema? Los políticos ladrones no quieren entregar esos 30.000 palos verdes que nos roban por año. Mirá si no es una política de Estado devolverle esos 30.000 millones de dólares a la gente. Por año. ¿Quién pierde en esto? El político ladrón. Cuando el político te defiende el Banco Central, lo que está defendiendo es un privilegio de casta. Es como defender el derecho de pernada. Pero es el derecho de pernada todos los días. Cuando vos tomás el último dato de inflación, o el del mes pasado, si vos tenías 1.000 pesos en un año, hoy tenés menos de 480 pesos. Tenés un poco menos hoy ya. ¿Me comprendés? Entonces, ¿a vos te parece, defender el derecho de pernada todos los días? ¿Quién es peor, el político o el ladrón vulgar? Vamos a este ejercicio. ¿Cuántas veces te afanaron en el último año? Gracias a Dios, a mí nunca, pero los que están del otro lado, de promedio 2 o 3. Bueno, ok, es horrible eso. Horrible. Bien. ¿Y el Estado cuántas veces te roba al año? ¿A qué le llamas que me roba? ¿Cuando pago impuestos? Claro. ¡Todo el tiempo! Transacción que hagas, está el Estado metiéndote la mano en el bolsillo. Te van a decir que con eso pagás comedores, hospitales. Cuando fue la Gran Depresión, les recomiendo leer el libro de Alberto Beneja Lynch, hijo, y Martín Krause, En defensa de los más pobres. O sea, vos no le vas a quitar el apoyo a los pobres y a los que menos tengan, vas a seguir aportando. El ajuste fiscal no arranca por ahí. El ajuste fiscal arranca sobre las partidas donde roban los políticos. Arranca sobre la obra pública, llevando el sistema de iniciativa privada a la chilena. Implica terminar con las transferencias discrecionales a las provincias, lo cual es un one shot. Eso hay que explicarlo, es un solo tiro que tenés. Eliminar los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos, que implica toda una ingeniería financiera para que el impacto en el precio sea lo menor posible. No le girás más la guita a la obra pública a un gobernador. Vas y se lo girás directamente a la empresa que... ¡A nadie! ¡No! Todo iniciativa privada. ¿Y quién hace la obra de una ruta en La Rioja? ¿Y quién hace las rutas en Chile? No sé. Una empresa. Viene y dice, che, Alejandro, suponete que vos fueras el Ministerio de Obra Pública en Chile. Yo quiero hacer una ruta entre este micrófono y el tuyo. Entonces, dice, vaya y haga el proyecto. Entonces vos haces el proyecto de factibilidad. Se lo llevas, el tipo dice, lo declaramos de interés público, entonces ahora haga la factibilidad. Entonces vos evaluás el proyecto, después se licita. ¿Y si nadie quiere hacerla? Entonces quiere decir que no hay sentido para que exista ruta. O lo vas a imponer vos por la fuerza. Si nadie lo quiere hacer, es porque no hay motivo para que se existiera. No, hay un motivo que es una lógica instrumental capitalista de ganancia, nada más. Hay lugares donde vos no tenés que pensar en la ganancia, tenés que pensar en la gente, en el pueblo, en el lugar. Te voy a poner el ejemplo, perdón, 10 segundos. Me contó mi intendente ayer, pibe Gonzalo Aire, que es que había una ruta que no se hacía entre María Juana y San Vicente, más allá de que se hizo porque generó un intercambio económico entre los pueblos. Los chicos se mataban cuando venían de chupados de un boliche. Muchas veces había accidentes. Pero no había ahí un... Lo podrían haber... Bueno, pues, lo que pasa es que querés hacer un contrafáctico que, no existe. Por eso, veamos esto, que es lo interesante. Si nadie quiere que haya esa ruta, ¿por qué la vas a hacer vos por la fuerza? ¿Me vas a robar mi dinero para hacer la obra que a vos te parece? Eso es una cosa. ¿Eso corre para aerolíneas, por ejemplo? Eso es otra parte, que es lo que tiene que ver con las privatizaciones. Nosotros estamos pensando en darle la empresa a los empleados y darle un año de working capital para que puedan funcionar, y una vez que arrancaba a funcionar,
Si en 2 años los chabones están abajo en el número, Bueno, digo, entonces quiere decir que lo hicieron mal. YPF, Hay que privatizarla. las empresas de electricidad de norte y de sur Pues son privadas. son privadas. Tenés que recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. Metrogas es privado. Tenés ¿no? que recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. Cárceles privadas como en Estados Unidos. Sí, digamos, hay proyectos, vamos a hacer proyectos con cárceles privadas. Entonces, el ajuste recae sobre la política. Es decir, vos la ruta la vas a poder hacer, si tiene sentido económico la vas a hacer. Y la ganancia, yo te voy a explicar algo. La ganancia es el concepto más pro beneficio de la sociedad que cualquier otro concepto de la economía. La ganancia tiene una cuestión de índole moral. Y te voy a explicar por qué. Una vez le preguntaron a Milton Friedman sobre cuál era la responsabilidad social empresaria. Dijo, ganar plata. Y te voy a explicar por qué. Porque vos en un sistema capitalista, la única forma que vos tenés de ganar plata es ir viendo al prójimo con un bien de mejor calidad o mejor precio. Si vos no generás un bien apetecible por el mercado, quebrás. Y si vos generás un producto bueno, ganaste plata. Ganaste plata, creás puestos de trabajo, le arreglás la vida a la gente. O sea, sos un benefactor social. Si cuando vos, suponete lo siguiente, yo tengo, no sé, 10 empresas de celulares compitiendo. Y aparece una empresa y genera el mejor celular a un mejor precio. ¿Qué cree que va a pasar con la 9 restante? Se caen. Que le quiebran. Pero este tipo que hizo el celular, el mejor celular, te está dando una mejor prestación, o sea, ahora tenés un bicho mejor, pero además lo pagaste a menor precio. Y ese precio que vos te ahorraste, ahora podés comprar otras cosas en la economía, con lo cual generás bienestar en el resto de la economía también. Pero, porque esto es importante. Es decir, la economía, superó la pandemia, o pandemia, ponle como quieras, a pesar del Estado. A pesar del Estado. Cuando vos tenés, suponete que tenés un bien A y un bien B. La economía está en equilibrio. Quiere decir que tanto el bien A, el sector A como el sector B, tienen un retorno de equilibrio. Cuando lo corregís por riesgo, tienen el mismo retorno. Es decir, la diferencia que pueden tener de rentabilidad tiene que ver con pura y exclusivamente porque uno tiene más riesgo que otro. Corregís por riesgo, ganan lo mismo. Hasta ahí vamos. O sea, está en equilibrio esa economía. Ahora sucede que la gente quiere demandar más de A y menos de B. Es decir, la demanda se está moviendo desde B hacia A. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? El precio de B va a caer y el precio de A va a ganar, va a subir. B va a tener pérdidas. Y como B va a tener pérdidas, va a haber empresas que quiebran. Y ese capital tiene que ser reasignado ¿a dónde? En A. Entonces, ¿cuál es la señal que genera que las cosas vayan para ahí? El precio, la ganancia. Esa ganancia lo que hace es que los recursos vayan desde B hacia A. ¿Y qué hace? Le está arreglando el problema a la gente. El tipo que gana guita, lo tienen que llevar en andas. Es un benefactor social. El emprendedor, el empresario, es un héroe. Es un héroe. Es el tipo más heroico de la economía. El emprendedor es un genio. El tipo que inventó el celular es un genio. El tipo que inventó los anteojos es un genio. El tipo que descubrió la rueda es un genio. El tipo que descubrió creó el avión es un genio. ¿Me comprendés? O sea, son tipos que le arreglaron la vida al resto. ¿Me comprendés? El tipo que inventó la semilla con tecnología y hace que hoy pueda morfar en el planeta 8.000 millones de tipos. Cuando antes, digamos, o sea, en el 1800 se creía que si llegábamos a 1.000 millones, se iban a morir de hambre. Es decir, entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo vía la ganancia. Es la idea de la mano invisible. Vos, persiguiendo tu propio interés, incrementás el bienestar de todos tus semejantes, de tu prójimo. Sos un benefactor social. Es decir, y tu recompensa por haber hecho eso es la ganancia. Y si además no te mantenés en línea en la trinchera, van a venir y te van a hacer un buraco y quebrás. Te van a decir, gracias por los servicios prestados, chao. Entonces, el emprendedor, esa es la diferencia que tenemos los liberales austríacos con el resto de los economistas. Nosotros vemos un héroe. Porque es el tipo que le arregla el problema a la gente. Y tengo una pregunta, si vos tenés un quilombo grave, el tipo que tenía un quilombo, bien que voy a usar este ejemplo, para que lo entiendan. El tipo que tenía un problema del corazón. Y vino Favaloro y se lo arregló. ¿Cuánto vale eso? Para que después termine suicidándose porque un hijo de puta le pisó la caja. Dale. Vamos. Te hago esta última. Hay una carallada. Escuchá, vos es que yo denuncié, yo lo dije, bueno, una denuncia, pero yo lo vi que te iban a empezar a horadar. Ibas a empezar a estar todos los días con un título contrario. Obvio. Se pinchó Milei, se fue Milei, se terminó el impacto Milei, cadena de derrotas en las provincias, hoy se bajó Brito, etcétera, etcétera. ¿Qué le decís hay 6.000, 5.000 y pico gente, pibes viéndote, esto va a llegar a 300.000 visualizaciones? ¿Qué le querés decir a aquellos que te siguen? Contame en cuántas boletas estaba mi cara. Notas, eso no, o sea, no los tomás como derrotas tuyas. Contame en cuántas boletas estaba mi cara. Contame en cuántas boletas estaba mi cara. No tenías. Listo. Muchachos, dejen de operar. Los veo el 13 de agosto y vamos a ver si no hay o no hay efecto Milei. Siga temblando, castas, porque les voy a ganar. Los vamos a sacar. Los argentinos de bien nos cansamos que ustedes nos vivan chupando la sangre. ¿En provincia vas a cambiar el candidato o no? Se bajó Brito. ¿Te sorprendió eso, Javi? No, pero el problema es el siguiente. Yo tengo una excelente relación con Brito. Tengo una gran admiración por su trabajo. Pero se filtró el dato y los medios yo nunca lo confirmé. ¿Por qué nunca lo confirmé? Porque estábamos discutiendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos querés hacer el ensamble de las estructuras políticas, a veces no todos los ensambles son posibles.
hay una cuestión que tiene que ver con la lealtad. Por ejemplo, y esto, digamos, o sea, yo lo dije el otro día, si yo me uniera en una fórmula con Patricia Bullrich, ganamos en primera vuelta, pero por escándalo, caminando. Hoy lo declaró, hoy dijo que sos el aliado ideal para ella. Ahora, pero yo digo esto, ¿me comprendés que ganaríamos en primera vuelta? Ahora, hecho esto, siendo que hoy se cierran las alianzas y que el 24 se cierran las listas, yo tengo una pregunta, Alejandro. Supongamos lo siguiente. Vos arrancaste con La Libertad Avanza desde Cemento. ¿Vos entendés qué es? Sí. Entonces arrancamos desde Cemento. Arrancamos desde que nos dijeron que no íbamos a formar partido. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar al voto en blanco. Después nos dijeron que perdíamos contra la izquierda por goleada. Y después dijeron que ni de casualidad íbamos a lograr meter un diputado, que con suerte metíamos un legislador. Es más, el siniestro hasta creó una fórmula paralela para esquilmarlos y pegarnos a nosotros desde ese lugar. O sea, donde en lugar de competir en la interna propia se dedicaba a ensuciar a La Libertad Avanza, el traidor ese. A pesar de eso, sacamos más votos que el traidor. ¿Quién es ese traidor? El traidor es López Murphy y toda la gente que estaba con él que se dedicaba a ensuciarme a mí en lugar de competir en la interna con Vidal. ¿Que era una especie de caballo de Troya? Sí, obvio, claro. Fíjate, mirá, porque estos son insultos también. Que a mí alguien me diga, kirchnerista de derecha, castrista, chavista. Digo, esas son cosas que para mí constituyen insulto grave. Y además me trataban de nazi. ¿No? Cosa muy impulsada desde los medios de comunicación también. Algunos medios, digo, se dedicaban a hacer esto. De hecho, yo tengo estoy demandando a 4 periodistas. Uno de los periodistas, bajamos la demanda porque cuando se chequeó el audio, ese periodista no estaba diciendo esto. O sea, estaba lo que estaba diciendo otro y justo le poncharon la cara. Ahí te como consejo, y no es corporativo, no demandes periodistas, Javi. Esta es una función que a veces nos no. ¿Sabés que nos demandes. decirle a una persona nazi no es un error menor? Y si le decís nazi hitleriano es muchísimo más grave. Y no estoy solamente demandando periodistas por esto. Porque aparte no los demando por la mía, los demando por banalizar el holocausto. Y no solo eso, y estoy demandando también al presidente por esto, estoy demandando a la señora Carrió, y estoy demandando a Patricio Fontanet también por esto. O sea, no es que es solo con los periodistas, es vos te metés en la banalización del holocausto y yo te invoco en la justicia. Bueno, entonces encontraste en López Murphy un tipo que lo tenías como un caballo de Troya griego metido dentro tuyo. No, estaba dentro de Juntos por el Cambio, pero digamos creado por el siniestro, solamente para ensuciarnos a nosotros. ¿El siniestro quién le llamas? Al siniestro, al jefe de gobierno. Es el siniestro, es el ser más oscuro y sucio de la política argentina. Es un tipo nefasto, un tipo que te dice que él no le pega a nadie, pero manda a sus sicarios a pegar. Por lo menos pega de frente. Tené la hombría de pegar de frente, no de mandar a tus sicarios. Ya sea o los ensobrados. ¿Pero qué te enojó tanto con Rodríguez Larreta? Esto, o sea, tenés una cosa. Esto es boxeo, el tipo puede hacer política, el tipo hace política. Bueno, él justifica como política cometer cualquier aberración, incluida utilizar recursos públicos para perseguir a opositores. Eso no está bien. ¿Y a Patricia la ves como una alianza? ¿Posible? No. Tampoco. Bueno, no, vencen igual, ¿no? Pero no dan los tiempos. No, olvídate, sí. Pero esto es lo importante. Entonces, vos venías trabajando conmigo desde Cemento, ¿no? Y en este trabajo que hicimos estamos como candidato individual con mayor cantidad de votos, con posibilidad de entrar a la segunda vuelta, y que si entramos al balotaje le ganamos al que se nos pongan adelante, al que sea. Ahí te juegan con que hay efecto miedo y que si el que enfrente a Milei en el balotaje, ahí prepárate. La motosierra la vas a tener en contra todos los días. Digo, la gente viene el monstruo, viene Satanás, bueno, va a venir el efecto pero miedo. yo confío en que la gente va a despertar y va a entender, quiénes son los delincuentes. Si no, de hecho, no existiría. No, la pregunta es si tenés... Javi, ¿sabes con qué te atacan? Te atacan con estructura. No, te voy a levantar un punto ahí. Ahora te voy a contestar eso. Entonces la pregunta es si vos viniste trabajando conmigo en todo este periodo. ¿Qué pasa si yo te digo, mira, voy a hacer una alianza electoral con XX porque eso me va a permitir a mí ser presidente y a vos te dejo de lado? ¿Cómo se llama eso? Traición. Se llama traición. Te voy a decir algo. Lo único que no es perdonable es la traición. Y te lo voy a explicar por qué. Porque el uno cuando le pega un boleo en el que Tejedi al maligno, nunca más lo recibió. Al traidor nunca lo recibió. El maligno es la traición y nunca lo recibió. Casualmente, yo le digo siniestro, alguien que se caracteriza, su característica fundamental es la traición. Es un tipo que traiciona a todo el mundo. Entonces, traiciona a todo el mundo. ¿Vos te crees que no va a traicionar a los argentinos bien? Entonces, de vuelta, y sobre todo si tiene el monopolio de la violencia, olvídate. Entonces, vos después me preguntaste el tema de la estructura. Eso te digo, porque te van a decir que estructura, ¿tenés armada estructura? No, pará. Hay 2 críticas. Una es la de la estructura, otra la de los equipos. La de los equipos se les empezó a caer. Pues supuestamente, el que empezó a motorizar eso era el que dijo que iba a tener un plan económico en diciembre del año pasado. Estamos a junio y... ¿Massa? No importa. Dale, soy economista. Sí. Es el problema cuando los economistas hacen política y dejan de hacer economía. En ese sentido,
hay una crítica de la estructura y de los equipos. Ahora, para que veas de dónde viene eso. Y a Bullrich, ¿qué se le critica también? Que no tiene estructura y que no tiene equipos. ¿No te llama la atención? Es operado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo te podría decir. ¿Comprendés lo que te digo? Está bien. Es decir, te das cuenta que la crítica es la misma. Cuando vos mirás todas las cosas que me hicieron a mí, todo el tipo de operaciones que me hicieron a mí, mirás el caso de Manes, están calcadas. Mirás el caso de Bullrich, están calcadas. Hay una metodología. Lo que pasa es que a la gente le demanda tiempo Bueno, pero eso identificar acá- el patrón Acá tenés tiempo de para, cómo opera para el explicarlo. siniestro. Vos tenés estructura. Obvio. Y la tenés en tu cabeza, ya lo tenés diseñado, porque no falta mucho No, para. aparte tengo diseñado cómo va a ser los ministerios, tengo los ministros operando en la sombra, tengo todo. No me digas los nombres, te las van a romper en pedazos. ¿Ministerios? No. ¿Cuántos ministerios vas a tener? 8. 8 8, ministerios. así cuando el siniestro copia, que copie bien. 8 ministerios. Ministerio de Economía, Miércoles. Ministerio de Infraestructura, Sí. Relaciones Exteriores, Sí. Capital Humano. ¿Capital humano qué es? Capital Humano, ahora te explico qué es Capital Dale, Humano, porque es el Ministerio sí. Estrella. Sí, capital Porque humano. es algo Sí. nuevo. Dale, capital Después humano. tenés Seguridad, Interior, Defensa Nacional, Justicia y Hay 8, Ministerio del Interior. 8. Ministerio del Interior, ¿no? Ahí Sí, ya me tenés hasta los 8. Ministerio de la mujer no lo tenés. No. Y salud Salud es parte del Ministerio de Capital Humano. y educación. Parte del Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano tiene Educación, salud niñez, Sí. niñez, salud, educación y trabajo. y trabajo. Claro, para que vos puedas integrar desde la niñez hasta el trabajo, ¿para qué? Para empezar a salir de la trampa de los programas sociales. Con lo cual, eso que dicen que yo voy a sacar a los programas sociales el primer día es mentira. ¿Qué ministro este? Qué fuerte. ¿O Es ministra? una mujer. Ah, una ministra. Una mujer. ¿A una mujer va ahí? Sí. Escúchame, mirá qué interesante esto. ¿Y en defensa qué vas a hacer? ¿Vas a tener un país, te vas a armar o vas a plantear un país un poco más mirático, que quieren comprar casas a India? ¿O tenés una mirada un poco más desde. Vamos a hacer un upgrade de las fuerzas. Argentina no puede estar como está hoy. Curatro, y vas a hacer una. Se hace ¿La una- capital la dejarías acá o la moverías? No, esas estupideces es sola una cuestión de gastadero de plata, no. Los recursos son escasos. Hay gente que no le alcanza para morfar y voy a hacer un proyecto inmobiliario para que se enriquezcan políticos, ladrones No, y, de acá. y ¿Viste la de empresarios. ¿Viste la de Bukele? ¿Que achicó el Estado? Sí. ¿Harías una O sea, cosa así? No tengas duda. Pará. ¿Qué? ¿Menos diputados o menos senadores? Menos diputados, menos senadores, menos intendencia, digo, obvio. ¿Sabes que cuando le cambies el sistema de coparticipación vas a ver cómo se van a tener que racionalizar? Pero ¿y cómo haces eso? Eso lo tenés que hacer por acuerdo, no sé cómo es Eso eso. también, digamos, Es- eso también, digamos, o sea, en el año 94, la Constitución del 94 dijo que había que haber una nueva ley de coparticipación, no hay nada. Bueno, entonces vamos a ir a buscar, digamos, que hagan lo que tenían que hacer. ¿Cuántos diputados son hoy? Vos sos diputado. 257. ¿A cuánto te parecería que debería que estar? A los efectos de cómo funciona, digo, con la mitad podría funcionar muchísimo mejor. 120 diputados. Sí, pero no importa. Digo, eso es Ay, un quilombo detalle. que vas a armar, boludo. No, ¿sabes cómo van a estar todos los radichetongos que viven de los carritos? Imagínate, digamos, toda la línea, digamos, de los radichetongos que andan Alfonsín, que inventó el tercer senador para tener curritos. Más curritos. Después con las cosas, después lo demás es imposible que entres porque ahí ya es todo provincial. Ahí no No, puedes. exacto, sí, pero mira esto, porque esto es interesante. Cuando dicen, no va a poder gobernar porque no tiene congreso, que no sé qué cosa, todas esas cosas que dicen. ¿Sabes con cuánto arrancó Bukele? No. ¿Con cuántos diputados y senadores? Te los sumo, te los pongo por separado. No sé. 0. Entonces, cuando vos sabés lo que hay que hacer, sabés cómo hacerlo, y sobre todo las cosas, tenés la convicción, haces. Es muy divertido porque de Pablo, viste que de Pablo conmigo es como si fuera mi tío. Labura acá con nosotros, el profe, el lunes. Ah, no Nuestro, sabía. Sí, claro, está con el nuestro. Bueno, digo, le puedes preguntar. Y también le puedes preguntar de la torta de menta que hace mi hermana. Que digamos, yo estoy muy identificado con esa torta porque ¿de qué color es? Verde. Verde. Y sí, claro, verde. De otra manera. En ese contexto, una de las cosas que contaba en el programa del queridísimo Roberto García un día, Juan Carlos, dice, mire, digamos, o sea, primero que la lectura que se hace en los medios de lo que dice Milei no es como dice. Pero al margen de eso, dice una cosa muy interesante. Dice, a usted le puede gustar o no la idea de Milei. Lo que usted no puede tener duda es que está convencido. Entonces, lo importante es la convicción. O sea, yo estoy convencido. ¿Cómo se llama el libro? Convencido del fin de la inflación. Entonces la voy a bajar como sea. O sea, hay una manera más rápida, más eficiente que dolarizando. Pero si no, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a sobrereaccionar el ajuste fiscal. Voy a hacer que sufran más los políticos todavía porque le voy a ajustar más. Porque como no me dejan hacerlo por la vía civilizada que es, ¿Y dónde van a ir esos tipos? Yo los veo, ¿eh? Llegan muchas veces, los veo de la vieja época Animales Sueltos, te siguen con 20, 25 personas atrás. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde va a ir esa manera? tendrán que ir a laburar honestamente. Yo entiendo que para gente como Carrió, como para Negri, como, Carrió toda su vida laburó en el Estado. Negri también. O sea, Gerardo Morales, 34 años en el Estado, 40 familiares. Larreta, 30 años. Vidal, 20 y pico de años. Y sí, claro, si tienen que ir a ir a ganarse el mango en el sector privado, ¿sabes lo que le va a costar? Y aprendan, loco. ¿Por qué digo yo los tengo que bancar a los parásitos? ¿Tengo que salvar al cuerpo o a los parásitos? El cuerpo. Dale. ¿Qué duda tenés? El fin de la inflación. Entonces, el fin de la inflación es, si no puedo ir por la vía monetaria para arreglar el problema monetario, voy a sobrereaccionar la ¿Y política qué haces fiscal. con los sindicatos? ¿Cómo te vas a manejar? ¿Qué perfil de ministro de Trabajo? Bueno, va a ser la ministra. Va a estar Pero adentro ¿Cómo, de- vas a estar, ¿Cómo te vas a relacionar Nosotros con esos vamos sindicatos? a pasar a un sistema de seguro de desempleo. Y esto es muy interesante. ¿Tipo Bocra? Exactamente, sí. Sí, pero con mayor profundidad financiera. Y eso te puedo asegurar que los sindicalistas están de acuerdo. Sí, yo he hablado ¿Sabes con- lo que pasa, Alejandro? Mira, el problema es muy simple. Hay 6 millones de personas trabajando en el mercado formal y ese número está privado, ¿no? Clavado desde el 2011 ahí.
sea, hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. No solo que anda mal por esa cosa. Afuera tenés en el informal 8 millones. Tenés sobredimensionada la planta de empleados públicos, que es parte de las reformas de segunda generación, no de la de primera, si no siguen mintiendo sobre eso. Y además, tenés el monotributo social, tenés un montón de cuestiones de problemáticas en el mercado laboral. Y yo tengo una pregunta. Vos tenés este negocio de 6 millones de personas y que además cada vez está peor. La propuesta es, me voy a pasar a uno de por lo menos de 14 millones. ¿Que no lo ves el negocio? Te hago una pregunta. ¿Y los seguros de los 8 millones nuevos? ¿Vos creés que las compañías de seguros no ven ese negocio? ¿Me entendés que, o sea, entonces ganan los trabajadores, ganan los sindicalistas, ganan las compañías de seguro y ganan todos los argentinos de bien? Cerremos con esto, Javi. La pregunta que te tengo que hacer es, ¿cómo vas a fiscalizar para que no te cojan el día de las elecciones? Perdón la expresión. No. Mira, nosotros mandamos una convocatoria por internet para conseguir 100.000 fiscales. Y ayer hicimos como una suerte de festejo, por decirlo de alguna manera, donde ya tenemos 50.000 formados. Te explico cómo es el proceso. Tenés los que se anotan. Ese número lo tenés que depurar. Porque ahí puede haber Porque ahí puede haber cualquier cosa. topos. Ponele. Eso es lo más light. Una vez que vos depurás eso, los tenés que formar. Ya tenemos 50.000 formados. O sea, tenemos 50.000. ¿Con 100.000 fiscalizas toda Argentina? Sí, pero digo, si lo que pasa es que digo, necesitas tener sobreactuado el músculo porque el día de la elección después te faltan. ¿Estás tranquilo de acá de la cabeza anímicamente con todo lo que te tiran y te bombardean, sabiendo que el paso puede ser un número psicológicamente duro para el resto, cuando vean el número que saques? ¿Te tenés fe ahí? Pero de vuelta, la pregunta es, ¿por qué están tan nerviosos? O sea, si están todos atacándome todo el tiempo y necesitan operarme todo el tiempo y necesitan volcar toneladas de pauta para ensuciar a una persona. ¿Cómo te das de guita para la campaña? Esto cuesta mucha guita. Bueno, nosotros hacemos una campaña muy artesanal, ¿no? ¿O viste lo que es la campaña? Es muy artesanal. Mm. Pero, digo, o sea, es una campaña que además la financia la propia gente. Che, ¿en Santa Fe vas a tener candidato? Están todos desesperados ahí viendo qué vas a hacer. ¿A gobernador no? Sí, a gobernador no. No. ¿Y por qué no entraste ahí, che, con Santa Fe en Santa Fe? Bueno, porque a veces hay determinadas dinámicas que tienen sentido y otras no. Entonces, cuando creemos que tiene sentido, vamos, nosotros digamos... ¿Córdoba? Tampoco. No, el objetivo es... sí, ahí hay varios problemas, porque además sembraron topos para que nos ensucien la marca y el nombre. Entonces, te aparecen periodistas ladri, y entonces, por ejemplo, te dicen, no, porque usted en Misiones sacó, y de repente no teníamos nosotros gente jugando ahí. O usted sacó en tal provincia tal cosa y Pero nosotros perdóname, estábamos ahí. ¿Busi no es tuyo? ¿No te hace cargo Busi en Tucumán? Está bien, pero de vuelta, la pregunta es, la boleta tenía... Tu cara no. Bueno, listo, ya está. Cuando tu Es cara decir, cambia. Por eso, si ellos creen que están operando ahora que, uy, hay una catástrofe, bueno, deberían estar felices. Están felices, digo, van a tener más votos, dale, nos vemos el 13 de agosto, dale. Claro. Sí, Javi, ¿no? escuchá, nos vamos, llegamos No es más casi, fácil. Llegamos casi a las 3 horas de charla. Digo, no es más fácil, digo, o sea, en lugar de estar pagando encuestas para que mientan, ¿no? Digo, porque viste que de repente te aparece una encuesta que tiene unos números que son realmente raros, pero sucede que tiene que ver con un tipo que es dueño de esa consultora, que tiene negocios con el siniestro. Digo, ya saben de quién estoy hablando. Javi, gracias por estas casi 3 horas. Es infernal la cantidad de gente que te siguió y no se fueron. En este momento hay casi 5.500. Y sabes que podríamos seguir más, ¿no? Sí, O sea, vamos a dejar a los chicos descansar que... Che, gracias Javi, gracias. Y la primera vez que creo hablas así, recontando. No habías contado el lujo de detalle, no lo habías contado. Te agradezco también que nos hayas permitido que tengas confianza en venir acá a Neura y que hayas contado lo que vas a hacer. Pero aparte, escúchame, te dejé un compromiso. ¿Qué? Que la primera entrevista sin el presidente te la doy a vos. Eso es un gran gesto. ¿Eso lo querés después digamos, de la segunda vuelta o lo querés digamos, después del 10 de diciembre? Segunda vuelta. Ah, bien, está bien. O sea, estamos en el búnker y hacemos la nota. Te venís al búnker y me haces la nota. Gracias, Javi. Gracias a vos, por venir, querido. Nos vemos si Dios quiere mañana. Gracias por habernos acompañado. Chao.